La última vez que alguien te dijo algo que no te gustó, no decidiste cómo responder. Algo dentro de ti respondió por ti, algo que no controlas, algo que se activa antes de que tu conciencia tenga tiempo de intervenir. Y ese algo, esa fuerza que toma el volante de tu vida cada vez que una emoción intensa aparece, te ha costado más de lo que te atreves a calcular. Relaciones destruidas en 30 segundos de furia que no pudiste contener. Oportunidades perdidas por un impulso que actuó antes de que tu cerebro terminara de procesar lo que estaba pasando. Palabras dichas en caliente que ya no puedes meter de vuelta en tu boca por más que lo intentes. Decisiones tomadas desde la rabia, desde el miedo, desde la ansiedad, que cambiaron el curso de tu vida en direcciones que nunca habrías elegido si hubieras tenido 3 segundos más para pensar. Eres esclavo, no de una persona, no de un sistema, no de una circunstancia externa que puedas señalar con el dedo y decir, eso es lo que me tiene atrapado. Eres esclavo de algo mucho más cercano, mucho más íntimo y mucho más difícil de enfrentar que cualquier opresor externo, tus propias emociones. Y lo peor de esta esclavitud, lo que la convierte en la más peligrosa y la más duradera de todas las esclavitudes que un ser humano puede experimentar, es que no sabes que la llevas. No la ves. No la sientes como cadena, la sientes como naturaleza. Crees que así eres tú, que reaccionar con rabia cuando algo te molesta es tu personalidad, que explotar cuando te presionan es tu carácter, que dejarte arrastrar por lo que sientes es ser auténtico y que no hacerlo sería ser falso. Esa creencia es la cerradura que mantiene las cadenas en su lugar, mientras creas que tus reacciones emocionales son tu forma de ser, en lugar de un patrón aprendido que puedes cambiar. Las cadenas van a seguir exactamente donde están, invisibles, cómodas en su familiaridad, destruyéndote sin que lo notes porque siempre estuvieron ahí y no conoces la vida sin ellas. Crees que eres libre porque nadie te pone cadenas visibles en las muñecas. Crees que eres dueño de tus decisiones porque nadie te obliga con una pistola a tomarlas. Pero cada vez que reaccionas sin pensar, cada vez que una emoción toma el control de tu comportamiento y tú simplemente obedeces lo que esa emoción te ordena hacer como un soldado obedeciendo la orden de un general enloquecido, estás demostrando que no eres libre. Estás demostrando que eres un instrumento que cualquiera puede tocar si sabe qué cuerda presionar. Y todo el mundo sabe qué cuerda presionar en ti. Y todo el mundo sabe qué botón presionar. Tu pareja lo sabe, tu jefe lo sabe, tus hijos lo saben. El desconocido que te cierra en el tráfico lo sabe aunque ni te conozca. Cualquiera que haya pasado 5 minutos contigo sabe exactamente cómo provocarte, cómo sacarte de tu centro, cómo hacer que el hombre racional y competente que crees ser desaparezca y sea reemplazado por alguien que dice cosas que no piensa, hace cosas que no quiere y destruye cosas que le importan. Todo en nombre de una emoción que duró 30 segundos pero cuyas consecuencias van a durar años. Los estoicos identificaron este problema hace más de 2000 años. No con el lenguaje de la psicología moderna. Con la claridad brutal de personas que observaban el comportamiento humano con una honestidad que la mayoría no tolera. Marco Aurelio, el emperador más poderoso del mundo, escribía en su diario personal sobre la necesidad de no dejarse arrastrar por las emociones. No porque no las sintiera, las sentía con la intensidad de cualquier ser humano que enfrenta guerras, traiciones, plagas y la muerte de sus hijos. Pero entendía que sentir una emoción y obedecerla son dos cosas completamente diferentes, que entre el estímulo que la provoca y la respuesta que eliges dar hay un espacio, y que en ese espacio vive tu libertad o tu esclavitud, dependiendo de si lo usas o si lo ignoras. Séneca escribió un tratado entero sobre la ira, no un párrafo, no un capítulo, un tratado completo dedicado a una sola emoción, porque entendía que la ira, esa emoción que tú consideras natural, inevitable, incluso justificada, es la fuerza más destructiva que opera dentro de un ser humano. La llamaba locura breve, una locura que dura segundos, pero que produce daños que duran décadas. Y tú, cada vez que te entregas a esa locura diciendo, es que me provocaron, o cualquiera reaccionaría así, estás eligiendo la locura sobre la razón. Estás eligiendo la esclavitud sobre la libertad. Estás eligiendo que una emoción de 30 segundos determine el rumbo de tu vida durante los próximos 30 años. Epicteto, que nació esclavo literal de otro ser humano, que fue maltratado físicamente hasta quedar con una discapacidad permanente, que vivió las condiciones más opresivas que la vida puede ofrecer,
Conquistó una libertad que tú, con toda tu libertad externa, no tienes. Conquistó la libertad interna. La libertad de no ser controlado por lo que siente. La libertad de sentir rabia sin dejar que la rabia lo domine. La libertad de sentir miedo sin dejar que el miedo lo paralice. La libertad de sentir dolor sin dejar que el dolor lo defina. Epicteto fue esclavo de un hombre y se liberó. Tú eres libre de hombres, pero esclavo de tus impulsos. Y esa esclavitud interior es la que vamos a confrontar en esta serie. Bienvenido al episodio 1 de Domina tu mente. Esto es estoicismo para ganadores. Y esta serie existe porque el hombre más peligroso del mundo no es el que tiene enemigos afuera, es el que tiene un enemigo adentro que él mismo alimenta cada vez que deja que sus emociones tomen decisiones que le corresponden a su razón. Si este episodio te abre los ojos a una esclavitud que no sabías que llevabas, deja en los comentarios esta frase: hoy dejo de obedecer a mis impulsos. Durante las próximas 10 lecciones vas a entender exactamente cómo funciona la esclavitud emocional, cuánto te ha costado y qué puedes empezar a hacer hoy para romper las cadenas que llevas por dentro. No con motivación vacía, no con frases bonitas que se evaporan al día siguiente, con herramientas reales que los estoicos forjaron hace 2000 años y que siguen siendo la tecnología más avanzada que existe para gobernar tu mundo interior. Primera lección estoica: no eres tus emociones, eres quien decide qué hacer con ellas. Pero llevas toda la vida confundiendo sentir con obedecer. Esta es la confusión más cara de tu vida. La confusión que está detrás de cada relación que arruinaste, cada oportunidad que desperdiciaste, cada momento donde dijiste o hiciste algo que la versión racional de ti jamás habría dicho ni hecho. La confusión de creer que tú y tus emociones son la misma cosa. Que cuando sientes rabia, eres rabia. Que cuando sientes miedo, eres miedo. Que cuando sientes ansiedad, eres ansiedad. Y que por lo tanto, lo que la rabia quiere es lo que tú quieres. Lo que el miedo dice es lo que tú dices. Lo que la ansiedad ordena es lo que tú obedeces. Pero tú no eres tus emociones. Esa frase suena simple, pero contiene una revolución interior que puede cambiar la trayectoria completa de tu vida si la internalizas de verdad, y no solo como idea intelectual que suena bien en una conversación, pero que olvidas en el momento que alguien te corta en el tráfico. Tú eres algo separado de tus emociones. Eres el observador, el que mira, el que nota que la rabia apareció, el que registra que el miedo se activó, el que percibe que la ansiedad subió. Hay una parte de ti que está por encima de la emoción, que puede verla llegar como se ve llegar una ola desde la orilla, y que tiene la capacidad de decidir si se deja arrastrar por esa ola o si planta los pies en la arena y la deja pasar. Esa parte de ti, el observador consciente, es quien realmente eres, no la ola. El que decide qué hacer con la ola. La ola va a venir. Las emociones van a aparecer. No puedes evitarlo. No tienes un interruptor que apague las emociones y las prenda cuando te convenga. Cada día de tu vida vas a sentir rabia, miedo, frustración, ansiedad, tristeza, celos, inseguridad, impaciencia. Cada uno de esos días, sin excepción, hasta el día que mueras. La pregunta no es si vas a sentir. Vas a sentir. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que sientes? Y ahí es donde la confusión entre sentir y obedecer te ha destruido. Porque tú has vivido como si sentir algo fuera una orden de acción inmediata e innegociable, como si la emoción viniera con un manual de instrucciones obligatorio que dice: sientes rabia, por lo tanto, grita. Sientes miedo, por lo tanto, huye. Sientes ansiedad, por lo tanto, paralízate. Sientes celos, por lo tanto, acusa. Sientes inseguridad, por lo tanto, ataca antes de que te ataquen. Sientes tristeza, por lo tanto, aíslate y no dejes que nadie te vea vulnerable. Has obedecido cada emoción como un soldado obedece una orden de un general sin cuestionarla, sin evaluar si la orden tiene sentido, sin detenerte un solo segundo a preguntarte si el general que da la orden está acuerdo, si la dirección que te marca es la que te conviene seguir, o si la obediencia automática a esa orden va a destruir exactamente lo que más quieres proteger. Piensa en las veces que obedeciste a la rabia, las veces que algo te molestó y tu respuesta fue automática, instantánea, sin filtro. Un grito,
un insulto, un portazo, un silencio castigador que duró días, una decisión tomada en caliente que cambió el rumbo de una relación o de una oportunidad. En cada una de esas veces no decidiste gritar. La rabia decidió por ti, no elegiste insultar. La rabia eligió por ti. No calculaste las consecuencias. La rabia no calcula consecuencias porque no es su trabajo. Su trabajo es activarse. Tu trabajo era decidir qué hacer con ella. Y no hiciste tu trabajo. Dejaste que la rabia hiciera el suyo y el tuyo simultáneamente. Piensa en las veces que obedeciste al miedo. Las oportunidades que dejaste pasar porque el miedo dijo, no estás listo. Y tú obedeciste sin verificar si era verdad. Las conversaciones que evitaste porque el miedo dijo, va a salir mal. Y tú le creíste sin evidencia. Las decisiones que pospusiste porque el miedo dijo, espera un poco más. Y tú esperaste años que se convirtieron en décadas de inacción. Marco Aurelio escribía sobre esta distinción con una claridad que necesitas escuchar. Las cosas no te tocan el alma. Las cosas pasan afuera. La perturbación se genera adentro, en tu interpretación, en tu reacción, en tu decisión de convertir un evento externo en una tormenta interna. El evento es neutro. Tú le pones la carga emocional y luego obedeces esa carga como si la hubiera puesto alguien más. Tu jefe te dice algo que no te gusta. Eso es el evento. Neutro. Palabras que viajan por el aire y llegan a tus oídos. Lo que pasa después es tu creación, la interpretación. Me está faltando el respeto. La emoción, rabia, la obediencia. Gritas, peleas, te cierras, te desquitas con alguien más débil que tú cuando llegas a casa. Todo eso no lo produjo tu jefe, lo produjiste tú. Tu jefe puso el estímulo. Tú pusiste la interpretación, la emoción y la reacción. Y sin embargo, cuando te preguntan por qué reaccionaste así, dices, es que mi jefe me provocó. Como si él tuviera la culpa de la tormenta que tú construiste dentro de tu propia mente. Séneca describía este proceso con una metáfora que deberías tatuar en tu memoria porque es la imagen más precisa de lo que te pasa cada vez que una emoción toma el control. La emoción es como un visitante que toca la puerta de tu casa. Tú no puedes evitar que toque la puerta. No controlas quién llega, ni cuándo llega, ni con qué intensidad golpea. Pero tú decides si abres la puerta o si la dejas cerrada. Si lo invitas a pasar o si le dices no es buen momento. Si le ofreces asiento en la sala o si lo dejas parado en la entrada. Si le das la cena y le preparas la habitación de huéspedes o si le dices que su visita ha terminado y que es hora de irse. La mayoría de las personas no solo abren la puerta al visitante emocional con una hospitalidad absurda. Le dan las llaves de la casa, le ceden el dormitorio principal, le permiten rearreglar los muebles de la sala a su gusto, invitar a sus amigos, cambiar las cerraduras y básicamente tomar posesión completa de un espacio que debería ser gobernado por la razón y no por el invitado más reciente que tocó el timbre. La emoción llega y tú no solo la dejas pasar, te mudas al sofá de tu propia casa mientras ella duerme en tu cama, come de tu plato y decide el rumbo de tu día. Y luego te quejas de que tu casa emocional está desordenada, de que no tienes paz, de que vives en un caos interior que no sabes cómo manejar. Pero el caos no es un misterio. El caos es el resultado directo y predecible de dejar que cualquier visitante emocional entre en tu casa sin filtro, sin límites y sin la autoridad de un dueño que sabe quién puede entrar y quién debe quedarse afuera. Epicteto enseñaba que la primera reacción emocional, esa que aparece automáticamente antes de que tu conciencia tenga tiempo de intervenir, esa primera oleada que se activa en milisegundos como un reflejo que no puedes detener, no está bajo tu control. Se activa por mecanismos neurológicos más antiguos que tu capacidad de pensar, más rápidos que tu razonamiento consciente, instalados en tu cerebro por millones de años de evolución, para protegerte de amenazas que ya no existen, pero que tu sistema nervioso sigue interpretando como si fueran reales. Alguien te insulta, y tu cuerpo reacciona como si te hubiera atacado un depredador. Alguien te rechaza, y tu sistema nervioso responde como si te hubieran expulsado de la tribu y estuvieras a punto de morir solo en la sabana. Esas primeras reacciones son automáticas, primitivas e incontrolables. Y Epicteto lo sabía. Pero lo que haces después de esa primera reacción automática, lo que pasa en los siguientes 30 segundos, en el siguiente minuto, en la siguiente hora, eso está completamente, absolutamente, innegociablemente bajo tu control.
Esa primera oleada de rabia que sientes cuando alguien te insulta, no la elegiste. Apareció sola. Es biología. Es instinto. No tienes responsabilidad por ella. Pero la segunda oleada, la que decide si respondes al insulto con otro insulto o si te detienes un momento, respiras, observas la emoción sin obedecerla y eliges conscientemente cómo actuar desde tu razón en lugar de desde tu instinto. Esa segunda oleada, sí la eliges. Tú, conscientemente, con toda la responsabilidad que esa elección implica. Y en ese espacio diminuto pero infinito, entre la primera oleada automática que no controlas y la segunda oleada consciente que sí controlas, vive la diferencia más importante que existe entre dos tipos de seres humanos: el que es libre y el que es esclavo de sus impulsos. El primero siente lo mismo que el segundo. No siente menos, no siente diferente. Siente la misma rabia, el mismo miedo, la misma frustración. Pero hace algo diferente con lo que siente. Lo observa en lugar de obedecerlo. Lo procesa en lugar de ejecutarlo. Lo usa como información en lugar de seguirlo como instrucción. Tu tarea para esta lección es empezar a separarte de tus emociones observándolas en lugar de obedeciéndolas. Hoy, cada vez que sientas una emoción intensa, quiero que en lugar de actuar inmediatamente, te digas internamente esta frase: estoy sintiendo rabia, o estoy sintiendo miedo, o lo que sea que estés sintiendo. No, tengo rabia. No, estoy furioso. Estoy sintiendo rabia. Esa diferencia de lenguaje es la diferencia entre ser la emoción y observar la emoción. Entre ser la ola y ser el que mira la ola desde la orilla. Practica esa frase cada vez que una emoción intensa aparezca hoy. No intentes controlar la emoción todavía, solo obsérvala. Solo nómbrala. Solo pon distancia entre tú y ella con esas 3 palabras. Estoy sintiendo esto. Eso es todo por ahora. Parece poco, pero es el primer paso de un entrenamiento que va a cambiar completamente tu relación con tu mundo interior. Segunda lección estoica: cada vez que reaccionas sin pensar, le entregas el control de tu vida a quien sea que provocó esa reacción, y eso incluye a desconocidos en el tráfico. Piensa en lo que realmente pasa cuando alguien te provoca y tú reaccionas. Piénsalo con la claridad fría que esta serie te exige. Un ser humano, que puede ser cualquiera, desde tu pareja hasta un completo desconocido que nunca vas a volver a ver en tu vida, hace algo o dice algo. Y ese acto, o esa palabra, que probablemente le tomó medio segundo producir y que probablemente olvidó 5 minutos después, toma el control completo de tu estado emocional, de tu comportamiento, de tus decisiones, durante minutos, horas, a veces días enteros. Un desconocido te cierra en el tráfico. Un acto que duró 2 segundos. Y tú pasas los siguientes 20 minutos furioso, tocando la bocina, gritando dentro de tu auto, con la presión arterial elevada, con los puños apretados en el volante, con la mente escribiendo discursos de rabia que nunca vas a pronunciar porque el otro conductor ya se fue hace 10 kilómetros y ni sabe que existes. 20 minutos de tu vida, de tu salud, de tu energía, de tu paz, entregados gratuitamente a alguien que no sabe tu nombre, que no le importas, que no se enteró de tu existencia y que nunca va a enterarse. Y tú le diste 20 minutos de tu única e irrecuperable vida como tributo a su maniobra de 2 segundos. ¿Eso te parece un intercambio justo? 2 segundos de la vida de otro a cambio de 20 minutos de la tuya. Y esos 20 minutos fueron buenos minutos. Fueron minutos donde estuviste en paz, donde pensaste con claridad, donde disfrutaste del camino. No. Fueron 20 minutos de miseria autoinfligida. 20 minutos donde una persona que no te conoce controló tu cuerpo, tu mente, tu estado emocional y tu experiencia de vida sin siquiera proponérselo. Eso es lo que pasa cada vez que reaccionas sin pensar. Le entregas a otro ser humano el control remoto de tu vida interior. Le dices, sin palabras, pero con absoluta claridad: toma, controla cómo me siento. Decide si tengo un buen día o un mal día. Determina si estoy en paz o en guerra. Tú, un extraño que no me importa, tienes el poder de decidir la calidad de mi experiencia de vida durante los próximos minutos u horas. Y no es solo con desconocidos en el tráfico. Lo haces con tu jefe cuando un comentario suyo arruina tu día completo.
8 horas de trabajo contaminadas por 30 segundos de un comentario que probablemente no tenía la intención de herirte o que, si la tenía, logró su objetivo con una eficiencia espectacular precisamente porque tú se lo permitiste. Lo haces con tu pareja cuando una discusión de 5 minutos se convierte en 3 días de silencio, resentimiento y tensión que envenenan todo lo que tocan. 5 minutos de conflicto a cambio de 3 días de miseria compartida. Lo haces con tus hijos cuando un berrinche de un niño que tiene una 10ª parte de tu experiencia de vida te saca de quicio y te convierte en el adulto que prometiste nunca ser. Lo haces con las redes sociales cuando el comentario de un desconocido que vive en otro país, que no conoce tu historia, que no sabe nada de tu vida excepto lo que pudo inferir de una publicación de 30 palabras, te arruina la tarde completa. Te sientas a leer una respuesta de alguien que probablemente escribió en 2 segundos mientras esperaba el autobús, y esa respuesta de 2 segundos se instala en tu mente como un inquilino que no paga renta y que ocupa la sala de tu conciencia durante horas, empujando a un lado todo lo que realmente importa: tu trabajo, tu familia, tu paz, tu propósito. Un desconocido en internet te robó la tarde y tú le abriste la puerta con una sonrisa. Lo haces con las noticias cuando un titular diseñado con precisión quirúrgica para provocar indignación cumple su propósito contigo con la efectividad de un francotirador que da en el blanco a la primera. Un titular que un equipo de personas redactó específicamente para provocar una reacción emocional en ti, porque esa reacción es lo que genera clics, y clics es lo que genera dinero. Tú eres el producto. Tu reacción emocional es lo que venden. Y se la das gratis cada vez que lees algo diseñado para enfurecerte y permites que te enfurezca exactamente como fue diseñado para hacer. Lo haces con el pasado cuando un recuerdo de algo que pasó hace años, algo que ya terminó, algo que ya no existe en ningún lugar del universo, excepto dentro de tu propia mente, aparece de la nada y tú lo dejas tomar el control de tu presente como si estuviera pasando ahora mismo. Revives la discusión, resientes el agravio, sientes la rabia o la vergüenza o el dolor con la misma intensidad que cuando ocurrió originalmente. Y mientras tu cuerpo está sentado en el presente, tu mente está secuestrada por un fantasma del pasado que tiene exactamente tanto poder sobre ti como tú decidas darle, ni más ni menos. En cada uno de estos casos, sin excepción, el patrón es idéntico. Alguien o algo pone un estímulo desde afuera de ti, y tú entregas el control de tu vida interior como respuesta automática e instantánea. Sin pensar, sin evaluar si la respuesta que estás dando es la que quieres dar, sin preguntarte si la persona o la situación que provocó tu reacción merece el poder extraordinario que le estás dando sobre tu estado emocional, sobre tu paz, sobre la calidad de tu experiencia de vida durante las próximas horas. Simplemente reaccionas. Como una máquina que recibe un input y produce un output predeterminado sin ningún procesamiento intermedio. Como un programa de computadora que ejecuta el mismo código cada vez que recibe la misma señal. Como un títere cuyos hilos están accesibles para cualquiera que sepa cuál tirar para producir la reacción deseada. Y lo más devastador de este patrón es que es predecible. Las personas que te conocen saben exactamente cómo vas a reaccionar ante cada estímulo. Tu pareja sabe qué palabras decir para que explotes. Tus compañeros de trabajo saben qué temas tocar para que pierdas la compostura. Tus hijos saben qué botones presionar para sacarte de tu centro. Y no es que sean manipuladores geniales, es que tú eres predeciblemente reactivo. Eres una ecuación simple. Estímulo X produce reacción Y, cada vez sin fallo, sin variación, sin sorpresas. Y una persona predecible es una persona controlable. Y una persona controlable no es una persona libre por más que tenga libertad de movimiento, libertad de expresión y una cuenta bancaria con dinero suficiente para comprar todo lo que quiera, excepto la única cosa que realmente importa, la soberanía sobre su propio interior. Marco Aurelio reflexionaba constantemente sobre este fenómeno porque lo vivía con una intensidad que tú no puedes imaginar. Era el hombre más poderoso del mundo, y sin embargo estaba rodeado de personas que intentaban provocar reacciones en él constantemente. Cortesanos que buscaban manipularlo a través de sus emociones, generales que intentaban presionarlo con urgencias fabricadas, consejeros que usaban el miedo para influir en sus decisiones. Y Marco Aurelio, en lugar de reaccionar a cada provocación como esperaban, se detenía, observaba, evaluaba y respondía. No reaccionaba, desde un lugar de calma deliberada que frustraba a todos los que intentaban controlarlo a través de sus emociones. Escribía: elige no ser dañado y no te sentirás dañado.
no te sientas dañado y no lo habrás sido. Esa frase no es negación del dolor, es la declaración de que el poder de decidir si algo te daña reside en ti, no en quien intentó dañarte. Séneca lo explicaba desde una perspectiva práctica devastadoramente clara. Cada vez que permites que otro controle tu estado emocional, le estás dando más poder sobre ti del que cualquier emperador ha tenido sobre sus súbditos. Porque un emperador puede controlar tu cuerpo, tu ubicación, tus posesiones, pero solo tú puedes entregar el control de tu mente, y lo entregas voluntariamente, sin que nadie te lo pida, cada vez que reaccionas sin pensar ante una provocación que no merecía ni 2 segundos de tu atención. Epicteto, que vivió la experiencia de que otro ser humano controlara literalmente su cuerpo, su tiempo y su libertad de movimiento, entendía mejor que nadie la diferencia entre el control externo y el control interno. Alguien podía encadenarlo, alguien podía golpearlo, alguien podía decidir dónde dormía y qué comía, pero nadie, absolutamente nadie, podía decidir cómo respondía internamente a lo que le hacían. Esa capacidad era suya y solo suya, y la protegía con más fiereza que cualquier hombre libre protege sus posesiones materiales, porque entendía que las posesiones pueden recuperarse, pero que la soberanía interior, una vez entregada, se pierde de una forma que ningún dinero puede comprar de vuelta. Tu tarea para esta lección es hacer un inventario de entregas de control. Hoy, al final del día, antes de dormir, escribe cada momento donde alguien o algo tomó el control de tu estado emocional. No los juzgues todavía, solo regístralos. ¿Quién o qué provocó la reacción? ¿Cuánto tiempo duró la perturbación? ¿Y qué hiciste durante ese tiempo que no habrías hecho si hubieras estado en control de ti mismo? Cuando veas la lista, cuando veas cuántas veces en un solo día entregaste el control de tu vida interior a personas y situaciones que no merecían ni un segundo de tu paz, vas a entender con una claridad dolorosa el precio real de la reactividad emocional. No un precio abstracto, un precio medido en minutos de tu vida que regalaste a quien no los merecía. Minutos que no vuelven, que nadie te va a devolver, que se fueron para siempre porque no supiste o no quisiste mantener el control remoto de tu propia vida en tus propias manos. Tercera lección estoica. Marco Aurelio escribió que el alma se tiñe del color de sus pensamientos, y tú has dejado que cualquiera pinte la tuya de los colores que les da la gana. Marco Aurelio escribió una de las frases más poderosas y más ignoradas de toda la filosofía occidental. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. 8 palabras que contienen una verdad tan profunda que si la internalizaras de verdad, si la dejaras penetrar más allá de la superficie intelectual, donde la mayoría de las ideas filosóficas se quedan flotando sin hacer nada, cambiaría tu vida antes de que termine esta semana. Tu alma, tu interior, tu estado emocional permanente, la experiencia de fondo que tiñe cada momento de tu existencia, no tiene un color propio predeterminado. No naciste triste, no naciste ansioso, no naciste furioso. Tu interior se tiñe del color de los pensamientos que lo habitan. Si tus pensamientos son oscuros, tu experiencia de vida es oscura. Si tus pensamientos son claros, tu experiencia de vida es clara. No porque el mundo exterior sea diferente en un caso y en el otro, porque el filtro a través del cual experimentas ese mundo cambia completamente dependiendo de qué pensamientos dominan tu mente en cada momento. Y aquí viene la parte que te va a doler. Tú no eliges tus pensamientos, al menos no conscientemente. No te sientas cada mañana y dices, hoy voy a pensar pensamientos productivos que tiñan mi alma de colores luminosos. Lo que haces es dejar la puerta de tu mente abierta de par en par y permitir que cualquier pensamiento entre, se instale y empiece a pintar las paredes del color que le dé la gana. Y como la mayoría de los pensamientos que entran sin filtro son reactivos, negativos, catastróficos, resentidos o temerosos, el color dominante de tu alma es exactamente ese. Una mezcla turbia de rabia no procesada, miedo no confrontado, resentimiento alimentado durante años, y ansiedad sobre un futuro que todavía no existe y que probablemente nunca existirá de la forma en que tu mente lo imagina. No es que tu vida sea objetivamente terrible, es que el filtro a través del cual la experimentas está pintado de colores que hacen que todo parezca peor de lo que es. El mismo día, las mismas circunstancias, la misma realidad objetiva, se experimenta de maneras radicalmente diferentes, dependiendo del color de tus pensamientos.
Un hombre con pensamientos dominados por la gratitud experimenta un martes ordinario como un día lleno de pequeñas cosas valiosas que merecen ser notadas. Un hombre con pensamientos dominados por el resentimiento experimenta el mismo martes como otro día de mierda en una vida que no le da lo que merece. El martes es exactamente el mismo. Los pensamientos son diferentes, y los pensamientos determinan la experiencia, no la realidad externa. Pero tú no solo dejas que tus propios pensamientos no filtrados pinten tu alma del color que les da la gana. Dejas que los pensamientos y las acciones de otros lo hagan. Dejas que la opinión de tu jefe determine el color de tu mañana completa. Dejas que el comentario despectivo de tu suegra determine el color de tu tarde. Dejas que la publicación provocadora de un desconocido en redes sociales determine el color de tu noche. Dejas que la cara de tu compañero de trabajo cuando llegas por la mañana determine si vas a tener un buen día o un mal día antes siquiera de haber empezado a trabajar. Cualquiera que tenga acceso a tu atención tiene acceso directo a tu alma. Y como no tienes filtro, como no tienes un guardián en la puerta de tu mente que evalúe qué pensamientos merecen entrar y cuáles deben quedarse afuera esperando en la calle, cualquiera puede entrar y pintar lo que quiera del color que quiera, sin tu consentimiento. Marco Aurelio vivía rodeado de personas que intentaban pintar su alma constantemente y con una agresividad que tú no puedes imaginar. Cortesanos que querían teñirla de miedo para controlarlo a través del pánico. Aduladores que querían teñirla de vanidad para manipularlo a través del ego. Enemigos que querían teñirla de rabia para desestabilizarlo y provocar decisiones impulsivas que pudieran usar en su contra. Generales que querían teñirla de urgencia para presionarlo a actuar antes de pensar. Y cada mañana, antes de que ninguno de ellos tuviera acceso a él, Marco Aurelio hacía un ejercicio deliberado de elegir el color de sus pensamientos antes de que alguien más lo eligiera por él. Se sentaba con su diario, escribía. Se recordaba a sí mismo qué pensamientos merecían habitar su mente ese día y cuáles debían ser rechazados en la puerta sin importar quién los enviara. Escribía cosas como: hoy voy a encontrar personas entrometidas, desagradecidas, arrogantes, deshonestas, envidiosas. No voy a sorprenderme ni a perturbarme porque sé que es imposible que el mundo esté libre de estas personas. Existen porque no conocen la diferencia entre el bien y el mal. Eso no es pesimismo. Eso es la preparación mental más sofisticada que un ser humano puede hacer antes de enfrentar su día. Es elegir de antemano el color de sus pensamientos frente a situaciones que sabe que van a ocurrir con certeza absoluta. Es pintar su alma del color que él elige antes de que las circunstancias del día intenten pintarla del color que ellas quieren. Es tomar la brocha con su propia mano, en lugar de dejarla en manos de las circunstancias y de las personas que se va a cruzar durante las próximas horas. Séneca enseñaba que la mente desprotegida es como una ciudad sin murallas. Cualquier invasor puede entrar y saquearla sin resistencia. Y que la mayoría de las personas viven exactamente así, con la mente completamente abierta, sin guardia en la puerta, sin filtro en la entrada, sin la más mínima discriminación sobre qué pensamientos dejan pasar y cuáles rechazan. Viven con la mente como una plaza pública donde cualquiera puede entrar a vender lo que quiera, a gritar lo que quiera, a dejar la basura que quiera, y luego se quejan de que su interior es un caos, se quejan de que no tienen paz, se quejan de que viven angustiados, resentidos, temerosos, agotados emocionalmente. Pero nunca, ni una sola vez, se les ocurre que el caos, la angustia y el resentimiento no son visitantes inevitables que llegan porque la vida es difícil, sino invasores que entraron porque absolutamente nadie estaba cuidando la puerta. Epicteto lo ponía con su claridad devastadora habitual. No son las cosas las que te perturban, sino tus juicios sobre las cosas. Tus pensamientos sobre lo que pasa son los que pintan tu alma, no lo que pasa en sí. El despido no te destruye. Tu pensamiento, estoy acabado, nunca voy a encontrar algo mejor, soy un fracasado, te destruye. La discusión con tu pareja no te arruina el día. Tu pensamiento siempre es igual. Esta relación no funciona, nunca va a cambiar. Me voy a quedar atrapado aquí para siempre. Te arruina el día. El evento es el lienzo en blanco, neutro, sin color propio. Tu pensamiento es la pintura que le da color.
Y tú estás dejando que cualquiera, desde tu jefe hasta un algoritmo de redes sociales diseñado para maximizar tu indignación, elija la pintura mientras tú ni siquiera sabes que hay un pincel en tu mano esperando a que lo tomes. Tu tarea para esta lección es empezar a elegir conscientemente el color de tus pensamientos usando la técnica de Marco Aurelio. Mañana, antes de que empiece tu día, antes de abrir el teléfono, antes de hablar con nadie, antes de exponerte a cualquier estímulo externo que intente pintar tu alma por ti, escribe 3 pensamientos que eliges como el color dominante de tu día. No afirmaciones motivacionales vacías que no resisten el contacto con la realidad. Pensamientos reales, honestos, aplicables, sobre cómo vas a interpretar lo que te pase hoy. Hoy voy a encontrar personas difíciles y voy a responder con calma en lugar de reaccionar con rabia. Hoy van a pasar cosas que no puedo controlar y voy a enfocar mi energía exclusivamente en lo que sí puedo controlar. Hoy alguien va a intentar arruinar mi paz y voy a elegir conscientemente no darle ese poder sobre mi estado interior. 3 pensamientos escritos de tu puño y letra antes de que el mundo tenga la oportunidad de escribir los suyos en tu mente. Esa es la diferencia entre un hombre que pinta su alma y un hombre que deja que el mundo la pinte por él. Cuarta lección estoica. La diferencia entre un hombre que domina su vida y uno que la padece está en los 3 segundos entre el estímulo y la respuesta. 3 segundos. Eso es todo lo que separa al hombre que controla su vida del hombre que es controlado por ella. No 3 años de terapia intensiva. No 3 meses de meditación en un monasterio tibetano. No 3 semanas de un curso certificado de inteligencia emocional con diploma incluido. 3 segundos. El tiempo que tarda un respiro profundo. El tiempo que tarda tu corazón en latir 4 veces, el intervalo más corto y al mismo tiempo más poderoso de tu existencia como ser humano. Porque en esos 3 segundos ocurre algo extraordinario si les das la oportunidad de existir, si no los atropellas con la urgencia de tu reacción automática. En esos 3 segundos, la parte racional de tu cerebro, la parte que evolucionó para pensar, para evaluar, para calcular consecuencias, tiene tiempo de alcanzar a la parte emocional que ya salió corriendo hacia la respuesta automática como un perro que persigue un auto sin saber qué va a hacer si lo alcanza. En esos 3 segundos, la pregunta más importante de tu vida, ¿cómo quiero responder a esto?, tiene tiempo de formularse en tu conciencia antes de que la respuesta predeterminada se ejecute sin tu permiso. En esos 3 segundos, la diferencia entre reaccionar como un animal y responder como un ser humano consciente se materializa como la diferencia entre caer por un precipicio porque no viste el borde y detenerte justo a tiempo porque te diste 3 segundos para mirar dónde estabas pisando. Sin esos 3 segundos, eres una máquina de estímulo-respuesta tan predecible como un expendedor de refrescos. Metes la moneda correcta y sale el producto esperado, cada vez, sin variación, sin sorpresa, sin la más mínima posibilidad de que el resultado sea diferente al programado. Algo pasa, tú reaccionas. Alguien dice algo que te molesta. Tu boca responde antes de que tu cerebro termine de procesar lo que escuchó. Alguien hace algo que te irrita. Tu cuerpo se tensa, tu voz se eleva. Tus palabras salen disparadas cargadas de una emoción que no evaluaste, que no mediste, que no comparaste con la magnitud real del estímulo que la provocó, y que probablemente es desproporcionada al punto de lo absurdo. Sin esos 3 segundos, no hay espacio entre lo que te pasa y lo que haces con lo que te pasa. Y sin espacio, no hay elección. Y sin elección, no hay libertad. Y sin libertad, no hay diferencia funcional entre tú y un animal que muerde porque le pisaron la cola. Con esos 3 segundos, todo cambia. El mismo estímulo que sin la pausa produce una explosión destructiva, con la pausa produce una evaluación constructiva. Mi jefe me acaba de hablar de manera irrespetuosa. Siento rabia subiendo por mi pecho. 3 segundos. Respiro. ¿Qué es lo más inteligente que puedo hacer ahora mismo? ¿Qué respuesta me beneficia a mí en lugar de beneficiar a mi impulso? Esa secuencia de pensamiento no puede existir sin los 3 segundos de pausa. Sin ellos, lo que existe es la versión animal. Mi jefe me habló mal, seguido inmediatamente de una respuesta que puede ir desde el comentario sarcástico que destruye tu reputación profesional, hasta el portazo que asegura que la próxima conversación con tu jefe sea una conversación de despido. Marco Aurelio practicaba esta pausa, con una disciplina que debería servir como espejo para cualquiera que dice, es que no puedo controlarme.
como si fuera una condición médica y no una falta de entrenamiento. Marco Aurelio era un ser humano con las mismas emociones primitivas que tú, con los mismos circuitos de rabia y miedo y frustración que la evolución instaló en su cerebro exactamente como los instaló en el tuyo. Sentía rabia cuando lo traicionaban. Sentía frustración cuando sus mejores planes fracasaban. Sentía la tentación visceral de responder impulsivamente a las provocaciones constantes que recibía de un imperio que parecía conspirar para sacarlo de su centro cada día. Y elegía la pausa. Cada vez. No porque fuera fácil, porque se había entrenado durante años para insertar ese espacio de 3 segundos entre el estímulo y la respuesta. Y ese entrenamiento, esa disciplina de la pausa practicada miles de veces en situaciones pequeñas, es lo que le permitía mantener la calma en situaciones donde la mayoría habría perdido mucho más que los estribos. Séneca describía la rabia como un incendio que consume la casa del que la siente mucho antes de que llegue a tocar la casa del que la provocó. Y la pausa de 3 segundos es el extintor más efectivo que existe. No apaga la emoción porque la emoción no puede apagarse con un botón. No elimina la rabia porque la rabia es una respuesta biológica legítima que tu cuerpo produce ante lo que percibe como una amenaza o una injusticia. Lo que la pausa hace es darte el tiempo justo, el intervalo mínimo pero suficiente, para decidir si quieres dejar que el incendio se propague libremente y consuma tu casa, tu relación, tu reputación, tu carrera, o si quieres contenerlo antes de que el daño sea irreparable. 3 segundos de pausa entre sentir la rabia y actuar desde la rabia. Esa es la diferencia entre un hombre que pierde su matrimonio por una discusión que escaló por falta de pausa, y un hombre que tiene la misma discusión difícil, pero la maneja con la inteligencia emocional, que solo la pausa puede proveer. Epicteto enseñaba que en el momento exacto del estímulo emocional, tu mente te presenta 2 caminos simultáneamente, y que la elección entre ellos ocurre en un instante tan breve que la mayoría de las personas ni siquiera nota que hubo una elección, que hubo un momento donde podían haber tomado la otra dirección. Un camino es la reacción automática, el grito, el insulto, la huida, la agresión pasiva, la sumisión resentida, lo que sea que tu programación emocional haya establecido como respuesta predeterminada para ese tipo de estímulo. El otro camino es la respuesta deliberada, la pausa, la evaluación, la pregunta: ¿qué es lo más sabio que puedo hacer aquí y ahora con la información que tengo? Los 2 caminos existen siempre, en cada situación, ante cada estímulo, ante cada provocación. La diferencia es que el primer camino no requiere ningún esfuerzo y el segundo requiere exactamente 3 segundos de voluntad consciente, 3 segundos que separan una vida padecida, arrastrada por cada estímulo emocional que aparece, de una vida dirigida con la precisión de alguien que sabe hacia dónde va y que no permite que una emoción de 3 segundos desvíe un rumbo construido durante años. Tu tarea para esta lección es practicar la respiración de los 3 segundos al menos 3 veces hoy. No en situaciones extremas donde la emoción es tan intensa que todavía no tienes el entrenamiento para manejarla, en situaciones cotidianas menores que te dan la oportunidad de practicar en terreno seguro. Alguien te dice algo que te irrita levemente y en lugar de responder con la velocidad automática de siempre, respiras profundo durante 3 segundos y luego respondes desde tu razón en lugar de desde tu impulso. Un correo electrónico te frustra y en lugar de escribir la respuesta cargada de sarcasmo que tus dedos quieren producir automáticamente, respiras 3 segundos, relees el correo con ojos menos reactivos y escribes la respuesta que tu versión más inteligente escribiría. Tu hijo hace algo que te molesta y en lugar de levantar la voz con la velocidad de un reflejo, respiras 3 segundos y le hablas con la firmeza de un padre que controla la situación en lugar de la rabia de un adulto que perdió el control de sí mismo. 3 veces hoy, 3 respiraciones de 3 segundos cada una. Y al final del día, escribe qué habría pasado sin la pausa versus qué pasó con ella. Esa diferencia, escrita en papel con tinta real, va a mostrarte con una claridad que no admite discusión el valor incalculable de 3 segundos de silencio en medio de una vida dominada por la reacción instantánea. Quinta lección estoica. Séneca advertía que la ira es una locura breve. Y tú has tomado decisiones en esos momentos de locura que te han costado años reparar o que nunca podrás reparar. Séneca no usó la palabra locura como metáfora literaria ni como exageración retórica para hacer un punto dramático en una de sus cartas.
La usó como diagnóstico preciso, clínico, resultado de décadas de observar el comportamiento humano con la mirada despiadada de alguien que no embellece lo que ve. Observó a personas bajo el dominio de la ira, desde esclavos hasta senadores, desde soldados rasos hasta generales, y lo que vio fue indistinguible de la locura en su expresión más literal. Ojos desorbitados que ya no ven la realidad sino la versión distorsionada que la ira proyecta sobre ella. Rostros deformados por una tensión muscular que convierte facciones normales en máscaras irreconocibles de furia. Manos temblando con una energía que no sabe hacia dónde dirigirse y que termina dirigiéndose hacia lo más cercano y lo más frágil. Voces distorsionadas hasta ser irreconocibles, como si otra persona estuviera hablando a través del cuerpo del furioso. Y lo más importante, lo más peligroso, lo que convierte a la ira en algo genuinamente indistinguible de la locura. Una desconexión total y absoluta de la realidad y de las consecuencias. Una persona en estado de ira genuina no procesa consecuencias, no calcula costos, no evalúa daños, no sopesa opciones. Está funcionando con la parte más primitiva de su cerebro, la parte que fue diseñada para pelear contra un depredador en la sabana africana hace 100.000 años, no para tener una conversación difícil con su pareja en una cocina moderna, ni para responder a un correo electrónico pasivo-agresivo de su jefe. Locura breve. 2 palabras que describen con una precisión que debería aterrarte lo que te pasa cada vez que la ira toma el control de tu sistema nervioso. Breve porque dura poco en su fase aguda. Segundos, a veces minutos, raramente más de 1 hora en su punto máximo de intensidad, pero locura real, genuina, clínica, durante ese tiempo. Locura en el sentido más literal de la palabra. Pérdida temporal pero completa de la razón, del juicio, de la capacidad de evaluar con claridad qué estás haciendo, qué estás diciendo, y qué consecuencias van a tener tus actos y tus palabras durante los próximos años o décadas de tu vida. Y en esos segundos o minutos de locura breve, en esa ventana diminuta de insanidad temporal, has tomado decisiones que te han costado años de tu vida reparar, tal vez décadas. Tal vez son decisiones que nunca podrás reparar, porque el daño que causaron es permanente e irreversible. Piensa en la peor decisión que tomaste desde la ira, no en abstracto. No en general, en concreto, con nombre y apellido. La decisión específica. Las palabras específicas que salieron de tu boca antes de que tu cerebro racional pudiera interceptarlas. El acto específico que cometiste mientras la locura breve tenía el control completo de tu cuerpo, de tu voz, de tus manos. Ese momento exacto donde el tú racional, el tú que piensa y evalúa y calcula y se preocupa por las consecuencias, desapareció completamente como si nunca hubiera existido y fue reemplazado por alguien que no reconoces cuando el episodio termina. Alguien que miras con horror retrospectivo preguntándote, ¿ese era yo? ¿Yo dije eso? ¿Yo hice eso? Tal vez fue una relación que destruiste con palabras que ya no puedes retirar por más que quieras. Palabras dichas en 30 segundos de furia ciega que demolieron años de confianza construida pacientemente, día a día, conversación a conversación, momento a momento. Palabras que salieron de tu boca como proyectiles y que impactaron en la persona que más querías proteger con una precisión destructiva que tu versión racional jamás, bajo ninguna circunstancia, habría permitido. Y cuando la locura pasó, cuando la ira se disipó como el humo después de una explosión, cuando la razón volvió a ocupar el asiento del conductor, miraste los escombros emocionales de lo que habías destruido en medio minuto y sentiste algo mucho peor que la ira que causó la destrucción. El horror helado de reconocer lo que hiciste y la impotencia paralizante de saber que no puedes deshacerlo. Que las palabras ya fueron dichas, que el daño ya fue hecho, que el vaso ya se rompió y que por más que pegues los pedazos, las grietas van a ser visibles para siempre. Tal vez fue una oportunidad profesional que incineraste porque respondiste a una provocación de tu jefe o de un colega con la intensidad irracional que la ira demandaba en ese instante, en lugar de con la inteligencia estratégica que la situación requería. Un ascenso perdido, una reputación dañada, una carrera desviada o destruida por 30 segundos de locura breve que te costaron más de lo que la provocación original jamás podría haberte costado si hubieras tenido la capacidad de responder con calma en lugar de reaccionar con furia. Tal vez fue un acto físico que desearías poder borrar de la historia. Un golpe dado en caliente que cambió para siempre la dinámica de una relación.
un objeto roto que representaba algo más que su valor material y cuya destrucción dejó una marca emocional en quienes la presenciaron que la reparación física nunca podrá borrar. Una puerta destrozada a puñetazos, una pared con un agujero que reparaste y pintaste, pero que tu familia recuerda con exactitud cada vez que pasa frente a ella, aunque la pintura nueva cubra el daño visible, porque el daño real no estaba en la pared, sino en la confianza de quienes vieron a un adulto perder el control de sí mismo de esa manera. Séneca documentó con un detalle que resulta escalofriante por su precisión los efectos observables de la ira en las personas. Describía cómo la persona dominada por la ira se convierte momentáneamente en alguien literalmente irreconocible, como si una entidad diferente habitara su cuerpo durante el episodio. Cómo su rostro se deforma con una tensión muscular que lo hace parecer otra persona. Cómo sus ojos se inyectan de una intensidad que asusta a quienes lo rodean, incluidos sus propios hijos, su propia pareja, las personas que supuestamente son las más seguras en su presencia. Cómo su voz cambia de tono, de volumen y de textura, como si literalmente otra persona estuviera hablando a través de su boca. Y Séneca hacía una pregunta que necesitas responder hoy con la honestidad total que esta serie te exige desde la primera palabra. Si alguien hubiera grabado un video de ti durante tu último episodio de ira y te lo mostrara ahora mismo en esta pantalla, ¿reconocerías a la persona del video como alguien de quien estás orgulloso? ¿O sentirías la vergüenza profunda y silenciosa de ver a un adulto, a un hombre de 30, 40, 50 años, siendo controlado por una emoción con la misma impotencia con la que un niño de 3 años es controlado por un berrinche? Marco Aurelio se enfrentaba a provocaciones que habrían justificado la ira más explosiva que puedas imaginar. Personas que lo traicionaban mientras le sonreían a la cara. Decisiones de generales incompetentes que costaban miles de vidas humanas que él había jurado proteger. Injusticias que habría tenido todo el poder del mundo para castigar con una furia imperial que ningún senador, ningún general y ningún ciudadano habría cuestionado porque era el emperador y su ira era ley, y elegía no hacerlo. No porque no sintiera la ira rugir dentro de su pecho como un animal enjaulado pidiendo ser liberado, porque sabía, con la sabiduría de alguien que ha estudiado las consecuencias de la locura breve durante toda su vida, que las decisiones tomadas desde la ira son invariablemente las peores decisiones que un ser humano puede tomar. Escribía para recordárselo a sí mismo en los momentos más difíciles. La mejor venganza es no ser como tu agresor. No respondas a la locura de otro con tu propia locura. No dejes que la ira del que te provoca te contagie su enfermedad como un virus que salta de un cuerpo al siguiente. Mantén tu razón encendida, firme, funcionando, especialmente cuando la razón del otro se apagó y su locura breve está intentando apagar la tuya también. Epicteto enseñaba algo que necesitas escuchar y procesar hasta que se convierta en parte de tu comprensión básica de cómo funciona la ira. La ira causa más daño al que la siente que al objeto de la ira. El hombre al que le gritas sufre por un momento y luego sigue con su vida. Tú cargas el peso de lo que dijiste durante horas, días, a veces semanas o meses después del episodio. Cargas la vergüenza de haberte perdido, el remordimiento de haber dicho lo que dijiste, las consecuencias prácticas del daño que causaste, la relación deteriorada que ahora tienes que reparar si es que puede repararse, la imagen destruida de ti mismo como alguien racional, controlado, confiable. La ira te promete poder en el momento en que la sientes y te entrega destrucción cuando pasa. Te promete justicia y te entrega caos. Te promete que vas a ganar la confrontación y lo que ganas es un arrepentimiento que dura más que la satisfacción momentánea que sentiste al explotar. Tu tarea para esta lección es hacer un inventario brutal y detallado de los costos de la ira en tu vida. Escribe 3 momentos específicos, con fechas si los recuerdas, donde la ira tomó una decisión por ti que tú no habrías tomado si hubieras estado en tu sano juicio. Para cada uno, escribe 3 cosas. Primero, ¿qué decidió la ira en tu nombre durante la locura breve? Segundo, ¿qué habría decidido tu razón si hubieras tenido los 3 segundos de pausa de la lección anterior para pensar antes de actuar? Tercero, ¿cuál fue el costo real y concreto de la decisión de la ira, medido no en conceptos abstractos, sino en daño verificable a relaciones específicas, oportunidades perdidas que puedes nombrar y consecuencias que todavía cargas hoy mientras escuchas estas palabras? Cuando veas esos costos escritos en papel, cuando los veas con la claridad fría e implacable de quien examina una factura detallada de lo que ha pagado durante años de obediencia ciega a una emoción que nunca,
ni una sola vez, tuvo el derecho de tomar decisiones en tu nombre, vas a entender con una profundidad que te va a cambiar por qué los estoicos dedicaron más esfuerzo, más escritos y más atención a dominar la ira que a cualquier otra emoción. Porque ninguna otra emoción tiene la capacidad de destruir tanto, tan rápido, tan irreversiblemente, en tan poco tiempo. Sexta lección estoica. Confundes intensidad emocional con verdad y crees que si algo se siente fuerte, entonces debe ser real y debes obedecerlo. Hay una trampa cognitiva que tu mente te tiende cada vez que una emoción intensa aparece, y es una trampa tan efectiva que probablemente has caído en ella miles de veces sin siquiera notar que era una trampa. La trampa es esta. Tu mente equipara intensidad con veracidad. Cuanto más fuerte se siente algo, más verdadero te parece. Y cuanto más verdadero te parece, más obligado te sientes a obedecerlo. Es un circuito automático que funciona sin tu permiso y que ha tomado más decisiones en tu nombre de las que te atreves a contar. Si sientes una rabia leve ante algo que te molesta, puedes dejarla pasar. La notas, la registras y sigues con tu día sin que altere nada significativo. Si sientes una rabia moderada, la consideras con más atención, le das algo de espacio mental, pero tal vez decides no actuar porque la situación no lo amerita. Pero si sientes una rabia explosiva, una rabia que te llena el pecho como si algo físico estuviera presionando desde dentro, que te acelera el corazón hasta que lo sientes en las sienes, que te tensa cada músculo del cuerpo como si estuvieras a punto de entrar en una pelea a muerte, tu mente automáticamente, sin consultarte, sin pedirte permiso, concluye: esto es verdad, esto es real, esto es tan intensamente fuerte que tiene que ser legítimo. La intensidad de lo que siento es la prueba de que lo que siento tiene razón. Debo actuar en consecuencia inmediatamente. Y actúas. No porque hayas evaluado la situación con tu razón encendida, porque la intensidad bruta de la emoción te convenció de que la emoción tenía razón simplemente porque gritaba más fuerte que cualquier otra voz dentro de tu cabeza. Pero la intensidad no es evidencia de verdad. La intensidad es evidencia de intensidad. Nada más. Nada menos. Una emoción puede ser extraordinariamente intensa. Puede sentirse como la cosa más real que hayas experimentado en tu vida. Puede llenar tu cuerpo entero con una fuerza que parece irrebatible y estar completamente, absolutamente, verificablemente equivocada al mismo tiempo. Puedes sentir una rabia explosiva que te pide destruir algo por un malentendido que se aclara 5 minutos después con una simple conversación. Puedes sentir un miedo paralizante ante una situación que, evaluada con la frialdad de la razón, no contiene ninguna amenaza real, sino solo la sombra distorsionada de una amenaza que tu mente fabricó a partir de datos incompletos y sesgados. Puedes sentir unos celos devastadores, celos que te queman por dentro como ácido, basados en una interpretación completamente errada de algo que viste o escuchaste, y que tu mente, alimentada por inseguridades no procesadas, convirtió en evidencia de una traición que nunca ocurrió. En cada uno de esos casos, la emoción gritaba: esto es verdad, con toda su fuerza, con toda la convicción de un testigo que jura decir la verdad frente a un juez. Y estaba mintiendo, estaba absolutamente equivocada. Pero como gritaba tan fuerte, como la intensidad era tan abrumadora, le creíste. Le diste tu voto de confianza sin verificar sus credenciales. Porque tú confundes volumen con veracidad. Confundes la fuerza del grito con la solidez del argumento. Es como si creyeras que la persona que más grita en una discusión es la que tiene la razón. Absurdo cuando lo piensas fríamente sentado en tu silla escuchando estas palabras. Pero es exactamente, precisamente, literalmente lo que haces con tus emociones cada vez que una emoción intensa se presenta. La emoción que grita más fuerte dentro de tu cabeza gana tu obediencia automática, sin importar si tiene razón o si está delirando. La rabia grita más fuerte que la paciencia. Así que obedeces a la rabia, aunque la paciencia tenía un argumento mejor. El miedo grita más fuerte que la curiosidad, así que obedeces al miedo, aunque la curiosidad te habría llevado a una oportunidad que ahora nunca vas a conocer. La ansiedad grita más fuerte que la confianza, así que obedeces a la ansiedad, aunque la confianza tenía más evidencia a su favor. No porque la rabia, el miedo o la ansiedad tuvieran razón, porque gritaban más fuerte. Y tú has confundido gritar fuerte con tener razón durante toda tu vida adulta
sin que nadie te confrontara con lo absurdo de esa confusión. Piensa en cuántas decisiones has tomado basándote exclusivamente en la intensidad de lo que sentías, en lugar de basándote en la calidad de la información que la emoción traía. Decisiones de pareja tomadas desde una pasión que se sintió como amor eterno, como una certeza del alma que no necesitaba verificación, y que resultó ser infatuación temporal que se evaporó en semanas dejando un compromiso que tomó años deshacer. Decisiones financieras tomadas desde un miedo que se sintió como prudencia legítima, como la voz de la experiencia aconsejándote no arriesgar, y que resultó ser cobardía pura que te costó oportunidades financieras que nunca van a volver a presentarse. Decisiones laborales tomadas desde una rabia que se sintió como dignidad ofendida, como el rugido legítimo de un hombre que no acepta ser pisoteado, y que resultó ser un berrinche impulsivo que te dejó sin empleo, sin referencia profesional y con una reputación de persona inestable que tardaste años en reparar. En cada uno de esos casos, la emoción intensa se disfrazó de verdad, usando la intensidad como su única credencial. Y tú le abriste la puerta de par en par y le entregaste las llaves de tu vida porque su credencial te pareció legítima cuando no lo era. Marco Aurelio era extraordinariamente consciente de esta trampa y se protegía de ella con una disciplina metódica que aplicaba a cada decisión importante de su reinado y de su vida personal. Antes de actuar desde una emoción intensa, sin importar lo urgente que la emoción le hiciera creer que era la situación, se detenía y hacía algo que tú necesitas aprender a hacer con la misma disciplina: cuestionar la emoción, no negarla, no reprimirla, no fingir que no la sentía. Cuestionarla con respeto pero con firmeza, como un juez que escucha al testigo pero que no le permite dictar la sentencia. Preguntarle: ¿eres verdad o solo eres intensa? ¿Tu fuerza viene de la realidad objetiva de la situación o viene de mi interpretación exagerada y distorsionada de lo que pasó? ¿Lo que siento es genuinamente proporcionado a la magnitud real de lo que ocurrió o estoy amplificando un evento menor hasta convertirlo en una catástrofe que justifique la intensidad que quiero sentir? Séneca advertía específicamente sobre un fenómeno que es letal para la toma de decisiones: la emoción que se disfraza de intuición. Esa sensación visceral de que algo está mal, que a veces, en ocasiones específicas, es genuina intuición basada en datos reales que tu mente subconsciente procesó antes que tu mente consciente pudiera alcanzarla, pero que muchas otras veces, con una frecuencia que te sorprendería si pudieras medirla, es simplemente ansiedad generalizada, buscando desesperadamente una justificación para su existencia, un objeto al cual adherirse para parecer legítima. El problema devastador es que ambas sensaciones, la intuición genuina basada en datos reales y la ansiedad paranoica basada en fantasías catastróficas de tu mente, se sienten exactamente igual en tu cuerpo, producen la misma sensación física de alarma, la misma aceleración cardíaca, la misma tensión muscular, la misma urgencia de actuar inmediatamente. Y si no has desarrollado la capacidad de distinguir entre las dos, con herramientas racionales en lugar de emocionales, vas a obedecer a la ansiedad paranoica la mitad de las veces creyendo con toda sinceridad que estás siguiendo tu intuición. Séneca proponía un test simple pero extraordinariamente efectivo para separar la verdad de la intensidad: la prueba del tiempo. Antes de actuar desde una emoción intensa, antes de obedecer la instrucción urgente que la emoción te grita al oído, espera. No necesitas esperar un día ni una semana, el tiempo suficiente para que la intensidad baje un solo grado, una hora, a veces menos. Y cuando la intensidad haya bajado ese grado, evalúa de nuevo la situación con tu razón disponible. Si la emoción sigue ahí después de que la intensidad bajó, si el argumento emocional se sostiene cuando la urgencia se calma, probablemente tiene algo de verdad que merece ser considerado por tu consejo racional. Si la emoción desapareció o se redujo drásticamente en el momento que la intensidad bajó, si lo que sentías hace una hora te parece ahora exagerado o incluso absurdo, era intensidad sin sustancia. Era ruido disfrazado de señal. Era humo espeso y oscuro que te hizo creer que había un incendio cuando no lo había. Y habrías tomado una decisión basada en humo sin fuego si hubieras actuado en el momento de máxima intensidad como tu emoción te exigía. Epicteto enseñaba que las emociones son como testigos en un juicio. Pueden aportar información valiosa sobre lo que ocurrió, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, en ningún tribunal justo, deben ser juez y jurado al mismo tiempo. Escuchas al testigo emocional con respeto y atención. Registras lo que dice,
Anotas su testimonio con cuidado, pero no le das el poder de dictar la sentencia final sobre qué hacer. La sentencia la dicta tu razón después de escuchar al testigo emocional, al testigo racional, al testigo de la experiencia pasada y al testigo de las consecuencias futuras. La emoción es un testigo entre varios. Tiene voz legítima en la sala, pero no tiene voto decisivo sobre el veredicto. Y el día que le diste voto decisivo a tus emociones, el día que dejaste que la intensidad de un testigo determinara la sentencia sin escuchar a los demás, fue el día que empezaste a vivir en un estado de injusticia permanente contigo mismo y con todos los que te rodean. Tu tarea para esta lección es empezar a aplicar la prueba del tiempo de Séneca a tus emociones intensas a partir de hoy. La próxima vez que sientas una emoción tan fuerte que te pida acción inmediata, que te grite que debes actuar ahora mismo o algo terrible va a pasar, no actúes. Espera, conscientemente, deliberadamente. Deja que pase el tiempo suficiente para que la intensidad baje aunque sea 1 grado. Puede ser 1 hora, puede ser hasta el día siguiente si la situación lo permite. Y cuando la intensidad haya bajado, cuando el grito se haya convertido en un murmullo más manejable, evalúa de nuevo con tu razón encendida y tu capacidad de calcular consecuencias funcionando. ¿La situación merece realmente la respuesta explosiva que la emoción me pedía cuando gritaba a todo volumen? ¿O la emoción estaba exagerando la magnitud de lo que pasó para justificar su propia intensidad? La respuesta honesta a esa pregunta te va a mostrar, con una frecuencia que te va a sorprender y probablemente a avergonzar, ¿cuántas veces en tu vida has obedecido ciegamente a emociones que mentían con una convicción espectacular? Séptima lección estoica. Epicteto fue esclavo de otro hombre, pero nunca fue esclavo de sus emociones. Y tú eres libre por fuera, pero estás encadenado por dentro. La ironía más brutal y más dolorosa de la condición humana moderna está contenida en esta lección. Y necesitas sentirla en los huesos, no solo entenderla intelectualmente, para que tenga el poder de cambiar algo dentro de ti. Un hombre que nació esclavo, que fue propiedad legal de otro ser humano desde el día que abrió los ojos hasta que fue liberado años después. Que no podía elegir dónde dormir, ni qué comer, ni cuándo descansar, ni con quién hablar, ni qué hacer con las horas de su propia existencia. Que fue maltratado físicamente por su amo hasta quedar con una discapacidad permanente que lo acompañó cada paso, literalmente cada paso, del resto de su vida como un recordatorio grabado en su propio cuerpo de la crueldad que otro ser humano le había infligido. Ese hombre, con esas circunstancias, con ese punto de partida que hace que el tuyo parezca un paraíso en comparación, logró algo que tú, con toda tu libertad externa, con todos tus derechos constitucionales, con toda tu capacidad de ir a donde quieras, hacer lo que quieras y ser lo que quieras, no has logrado todavía: la libertad interior, la soberanía absoluta sobre su propio mundo emocional. Epicteto no podía controlar qué hacía su amo con su cuerpo. Eso estaba completamente fuera de su poder y lo aceptaba con la serenidad de quien entiende la diferencia entre lo que puede controlar y lo que no. Pero descubrió, en las condiciones más opresivas y más degradantes que un ser humano puede enfrentar, que había un territorio dentro de él, un espacio interior blindado e inaccesible que su amo no podía tocar por más cadenas que le pusiera en el cuerpo. Un espacio donde la rabia podía ser observada como una ola que llega y se va sin necesidad de ser obedecida como una orden. Donde el miedo podía ser reconocido como información sobre una percepción de amenaza sin ser el tirano que tomaba las decisiones. Donde el dolor físico y emocional podía ser sentido con toda su intensidad sin convertirse en la identidad permanente de quien lo sentía. Ese espacio interior, esa ciudadela interna que ninguna fuerza externa podía invadir a menos que él mismo, voluntariamente, desde su propia debilidad, abriera las puertas y entregara las llaves, fue la conquista más extraordinaria de la historia del pensamiento humano. No la conquista de un territorio geográfico, no la conquista de un imperio, la conquista de sí mismo, del único territorio que realmente importa y que realmente te pertenece. Y tú, que no tienes un amo que controle tu cuerpo, que vives en una sociedad que te garantiza libertades que Epicteto nunca tuvo ni en sus mejores sueños, que tienes la libertad de elegir tu trabajo, tu pareja, tu ciudad, tu comida, tu entretenimiento, tus amigos, absolutamente cada aspecto externo de tu existencia que Epicteto no podía elegir. Tú no has conquistado ese espacio interior. No porque no puedas. Tienes exactamente la misma capacidad neurológica que tenía Epicteto para observar tus emociones sin obedecerlas.
Exactamente la misma. No te falta hardware, te falta entrenamiento, te falta la decisión de empezar a entrenar. Y te falta, sobre todo, la conciencia de que el entrenamiento es necesario, de que la libertad interior no viene incluida con la libertad exterior como un accesorio que se activa automáticamente cuando nadie te pone cadenas físicas. La cultura te enseñó que las emociones son reacciones inevitables, incontrolables, que forman parte de tu naturaleza fija y que la única opción que tienes es vivirlas como vienen, sufrirlas como llegan, obedecerlas como aparecen, como un barco sin timón en un océano de impulsos que lo llevan a donde les da la gana mientras tú, el supuesto capitán, te sientas en la cubierta a mirar cómo las olas deciden tu rumbo. Esa enseñanza cultural es la cadena más fuerte que llevas, más fuerte que cualquier cadena que Epicteto cargó en sus muñecas, porque las cadenas de Epicteto eran visibles, y él sabía que las llevaba. Las tuyas son invisibles, y tú crees que no existen. Epicteto lo ponía con palabras que cortan directamente al centro de tu ilusión de libertad. Es libre quien vive como quiere vivir. No quien vive donde quiere vivir, ni quien tiene lo que quiere tener, ni quien puede comprar lo que quiere comprar. Quien vive como quiere vivir. Y vivir como quieres vivir incluye, antes que cualquier otra cosa, antes que la casa, antes que el auto, antes que la carrera, antes que la cuenta bancaria, responder a lo que la vida te presenta de la manera que tú eliges deliberadamente y no de la manera que tus impulsos emocionales imponen automáticamente, sin tu consentimiento. Si tu forma de vivir, si la calidad de tu experiencia diaria está determinada por tus reacciones emocionales automáticas en lugar de por tus decisiones racionales deliberadas, no vives como quieres vivir, vives como tus emociones te obligan a vivir. Y eso, sin importar cuánto dinero tengas en el banco ni cuántas opciones externas estén disponibles para ti, es esclavitud, cómoda, invisible, socialmente normalizada, pero esclavitud pura y dura al fin. La diferencia entre Epicteto y tú no es genética, no es que él naciera con un temperamento superior para el control emocional que tú no recibiste en la lotería biológica. Las fuentes históricas no sugieren nada de eso. Sugieren un hombre con emociones tan intensas y tan humanas como las de cualquier otra persona, enfrentando circunstancias que habrían justificado las explosiones emocionales más extremas y más comprensibles que cualquier psicólogo moderno podría diagnosticar. La diferencia es una sola, y es la misma diferencia que esta serie existe para que tú elimines. Epicteto entrenó, cada día, durante años, con la paciencia de un atleta que sabe que la fuerza no se construye en un día, sino en miles de días de práctica repetida y frecuentemente frustrante. Entrenó la capacidad de observar sus emociones sin obedecerlas ciegamente, de sentir rabia sin permitir que la rabia dictara su próximo movimiento, de sentir miedo sin permitir que el miedo cancelara su próxima decisión, de sentir dolor sin permitir que el dolor escribiera la historia de quién era y de quién podía llegar a ser. Marco Aurelio, desde el extremo opuesto del espectro social, demostraba que esta libertad interior no es exclusiva de quienes nacen en la adversidad extrema. Nació en la riqueza más obscena, tuvo acceso a todo lo que el mundo material puede ofrecer a un ser humano, y aún así, necesitó exactamente el mismo entrenamiento interior que Epicteto para lograr la libertad emocional. Porque la libertad exterior, por completa que sea, no produce libertad interior de manera automática. Puedes tener todo lo que el mundo material ofrece, absolutamente todo, y seguir siendo esclavo miserable de tus impulsos. Puedes ser el hombre más poderoso del planeta, y que un comentario de un cortesano mediocre te arruine la mañana completa. La esclavitud emocional no discrimina. No le importa tu cuenta bancaria, ni tu título, ni tu posición social. Ataca con la misma ferocidad al rico y al pobre, al poderoso y al débil, al que nació libre y al que nació esclavo. Y solo se derrota con un arma: el entrenamiento diario de la respuesta consciente sobre la reacción automática. El mismo entrenamiento que Epicteto practicó desde las cadenas de la esclavitud física y que Marco Aurelio practicó desde el trono del imperio más grande del mundo. Séneca completaba esta visión con una observación que debería inquietarte hasta que hagas algo al respecto. La mayoría de las personas técnicamente libres son funcionalmente más esclavas que muchos esclavos que existieron en la antigüedad. Porque los esclavos de la antigüedad al menos sabían con absoluta certeza que eran esclavos. Podían ver las cadenas. Podían sentir el peso del hierro en sus muñecas. Y desde ese conocimiento doloroso pero honesto, podían soñar con la libertad, planificar su liberación,
trabajar hacia ella con la motivación de quien sabe exactamente de qué quiere liberarse. Las personas que son esclavas de sus emociones no saben que están encadenadas. Esa es la diferencia letal. No ven las cadenas, no sienten el peso, creen genuinamente que sus reacciones impulsivas son su personalidad auténtica. Creen con convicción total que su incapacidad de controlarse es su naturaleza inmutable, grabada en su ADN, parte de quienes son y siempre fueron y siempre serán. Y esa creencia, esa certeza falsa de que así soy yo y así siempre seré, es la cadena más fuerte, más resistente y más difícil de romper de todas las que existen. Porque es una cadena que no se ve, que no se siente como cadena, que se siente como identidad. Y nadie intenta romper algo que cree que es parte de sí mismo. Tu tarea para esta lección es hacer un diagnóstico honesto, despiadadamente honesto, de tu esclavitud emocional usando una pregunta que Epicteto hacía a sus alumnos para confrontarlos con la realidad de su condición interior. ¿En qué áreas específicas de tu vida tus emociones toman decisiones que deberían tomar tu razón? Escribe al menos 5 situaciones recurrentes. 5 patrones que se repiten con la frecuencia de un reloj, donde una emoción específica toma el control de tu comportamiento y produce una acción que tu versión racional, la versión de ti que piensa con claridad y calcula consecuencias, no aprobaría jamás si le dieran la oportunidad de opinar antes de que la emoción actúe. Para cada una, identifica con precisión la emoción que gobierna ese patrón, el comportamiento específico que esa emoción produce cuando toma el control, y lo que tu razón elegiría hacer si la emoción no estuviera gritando tan fuerte que la razón no puede hacerse escuchar. Esa lista es el mapa detallado de tu esclavitud interior. Y el primer paso para liberarte de cualquier esclavitud, como Epicteto sabía mejor que nadie en la historia, es saber exactamente dónde están las cadenas, de qué material están hechas y quién tiene la llave. La llave, en tu caso, la tienes tú. Siempre la tuviste, solo que no sabías que las cadenas existían. Octava lección estoica. Tus emociones son información, no instrucciones. Y el hombre sabio las escucha pero no las obedece ciegamente. Si hay una frase que resume absolutamente todo lo que estamos trabajando en este episodio, una frase que debería convertirse en tu mantra permanente, en las palabras que te repites cada vez que una emoción intensa intenta secuestrar tu comportamiento, es esta: las emociones son información, no instrucciones. 6 palabras. 6 palabras que contienen la diferencia completa entre una vida gobernada por ti con conciencia y dirección y una vida gobernada por tus impulsos con la previsibilidad de una máquina expendedora. Información significa datos. La rabia te informa de que algo dentro de ti registró una injusticia percibida. El miedo te informa de que algo dentro de ti detectó lo que interpreta como una amenaza. La tristeza te informa de que algo dentro de ti procesó lo que siente como una pérdida. Los celos te informan de que algo dentro de ti percibe una amenaza contra algo que valoras profundamente. La vergüenza te informa de que algo dentro de ti cree que violaste un estándar social que consideras importante. Cada emoción, sin excepción, trae un mensaje, un dato sobre cómo tu sistema interior está interpretando lo que pasa a tu alrededor. Y esos datos son genuinamente valiosos. Son legítimamente útiles. Merecen ser escuchados con atención y con respeto. Porque te dicen cosas sobre ti mismo, sobre tus valores más profundos, sobre tus inseguridades no resueltas, sobre tus necesidades no satisfechas, sobre tus heridas no sanadas, que la razón fría por sí sola no puede detectar con la misma velocidad ni con la misma sensibilidad emocional. El problema catastrófico, el problema que ha arruinado más decisiones en tu vida que cualquier otro factor, no es que las emociones traigan información, eso es deseable. El problema es que las emociones no se conforman con informar. Tratan de disfrazarse de instrucciones ejecutivas. No solo te dicen, algo te parece injusto, y se retiran para dejarte procesar el dato. Te dicen, algo te parece injusto, y debes actuar inmediatamente, ahora mismo, sin pensar, para corregirlo gritando, insultando, golpeando la mesa, enviando ese mensaje cargado de veneno, tomando una decisión irreversible en el peor momento posible para tomar una decisión irreversible. No solo te dicen algo te parece amenazante, como un radar que detecta un posible peligro y te alerta para que evalúes. Te dicen algo te parece amenazante y debes huir inmediatamente, evitar la situación a toda costa, cancelar el compromiso que te da miedo, esconderte de lo que te asusta,
renunciar a la oportunidad antes de que la oportunidad te demuestre que no eras capaz. La emoción no se conforma con su rol legítimo de informante. Quiere ser jefa, quiere mandar. Quiere que su información se convierta automáticamente en acción ejecutiva sin pasar por el filtro de tu razón, sin ser evaluada por tu experiencia, sin ser contrastada por tu juicio, sin ser sopesada contra las consecuencias a mediano y largo plazo que la emoción, por su propia naturaleza cortoplacista e impaciente, es incapaz de calcular. Y cuando dejas que la información emocional se convierta directamente en acción sin ningún filtro intermedio, estás operando exactamente como opera un animal. Un animal siente miedo y huye, siente rabia y ataca, siente hambre y come. No hay filtro entre la emoción y la acción. No hay evaluación. No hay una pausa donde el animal se pregunte, ¿huir es realmente lo más inteligente que puedo hacer ahora mismo? ¿O estoy reaccionando desproporcionadamente a algo que en realidad no es tan amenazante como mi sistema nervioso me está haciendo creer? Solo hay estímulo-respuesta, input-output, emoción-acción, sin procesamiento intermedio, sin conciencia, sin elección. Lo que te distingue de un animal, lo que te hace genuinamente humano en el sentido más profundo y más noble de la palabra, no es tu capacidad de sentir emociones. Los animales sienten emociones con una intensidad comparable a la tuya. Sienten miedo, sienten rabia, sienten dolor. Lo que te distingue, lo que la evolución te regaló como la herramienta más poderosa que un ser vivo ha recibido jamás, es tu capacidad de poner un filtro racional, consciente, deliberado, entre la emoción que sientes y la acción que ejecutas. De recibir la información emocional, registrarla con atención, evaluarla con tu razón, contrastarla con la realidad objetiva, calcular las consecuencias de diferentes respuestas posibles y elegir la respuesta más inteligente, más constructiva, más alineada con tus valores y tus objetivos a largo plazo, en lugar de la respuesta más automática, más primitiva, más inmediata y casi invariablemente más destructiva. Esa capacidad de filtrado consciente es tu humanidad en su expresión más elevada, y cada vez que la bypasseas, cada vez que permites que la emoción se convierta directamente en acción sin pasar por el filtro que te hace humano, renuncias voluntariamente a tu humanidad y operas con el mismo nivel de conciencia que el animal que muerde porque le pisaron la cola. Marco Aurelio trataba sus emociones exactamente como lo que son: mensajeros que merecen ser escuchados con atención, pero que jamás, bajo ninguna circunstancia, deben ser obedecidos sin cuestionamiento. Cuando sentía rabia ante una injusticia real, y sentía mucha rabia porque era un hombre apasionado enfrentando injusticias enormes, escuchaba el mensaje con respeto. Algo no es justo, algo necesita ser corregido. Registraba la información con cuidado, y luego, en lugar de obedecer la instrucción que la rabia venía empaquetada con el mensaje, preguntaba a su consejo racional: ¿cuál es la respuesta más sabia a esta injusticia? ¿Cuál es la respuesta que produce el mejor resultado, no solo para mi satisfacción emocional inmediata, sino para todos los involucrados a largo plazo? Y la respuesta de la razón, informada por la emoción pero no dictada por ella, casi nunca coincidía con la instrucción original que la rabia traía. La rabia decía: castiga al culpable ahora mismo. La razón decía: entiende primero por qué actuó así, luego actúa con justicia en lugar de con venganza. La rabia decía: reacciona inmediatamente para demostrar que no toleras esto. La razón decía: espera a tener toda la información, evalúa con calma y luego responde con la fuerza justa, ni más ni menos, de lo que la situación requiere. La rabia gritaba con la urgencia de un incendio. La razón susurraba con la calma de un arquitecto que sabe que las decisiones estructurales no se toman bajo presión. Y Marco Aurelio, con la disciplina de quien ha entrenado su oído interior durante décadas de práctica diaria, escuchaba el susurro de la razón por encima del grito ensordecedor de la rabia. No porque el susurro fuera más fuerte, porque había entrenado la capacidad de escucharlo. Séneca proponía un ejercicio mental que es una de las herramientas más sofisticadas de autogestión emocional que se han concebido: el consejo interior. Cuando una emoción intensa aparecía y demandaba acción inmediata,
En lugar de obedecerla con la sumisión de un esclavo que no cuestiona al amo, Séneca convocaba mentalmente un consejo donde la emoción tenía derecho a presentar su caso, pero donde no era la única voz en la sala, ni mucho menos la voz con más autoridad. En ese consejo mental, la emoción hablaba primero. Estoy furioso porque esto es injusto y debo actuar ahora. Pero luego hablaba la razón. Entiendo la rabia, pero actuar ahora sin información completa puede causar más daño del que repara. Luego, hablaba la experiencia. Las últimas 3 veces que actué desde la rabia, el resultado fue peor que la situación original. Luego hablaba la prudencia. Las consecuencias de actuar ahora son potencialmente irreversibles. Las consecuencias de esperar un día son mínimas. Luego hablaban las consecuencias a largo plazo. Si actúo como la rabia pide, dentro de una semana voy a arrepentirme. Si espero y actúo desde la calma, dentro de una semana voy a estar satisfecho con mi decisión. Y solo después de escuchar todas las voces, solo después de considerar todas las perspectivas que la emoción por sí sola es incapaz de considerar, porque su naturaleza es urgente y unilateral, Séneca tomaba una decisión. No la decisión que la emoción quería, la decisión que el consejo completo recomendaba como la más inteligente, la más justa y la más sostenible, después de evaluar la situación desde todos los ángulos posibles. Epicteto simplificaba este proceso para sus alumnos con una regla práctica tan simple que no deja espacio para excusas. Cuando una emoción te diga que hagas algo con urgencia, pregúntale qué consecuencias va a tener lo que te pide que hagas. Si la emoción no puede responderte esa pregunta con claridad y con detalle, no la obedezcas. Y las emociones nunca, jamás, en ninguna circunstancia, pueden responder esa pregunta con claridad, porque calcular consecuencias no es su función. No es para lo que existen. Su función es alertar, informar, señalar, activar la atención hacia algo que puede ser relevante. Calcular consecuencias, evaluar opciones, sopesar costos y beneficios, es la función exclusiva de tu razón. Y cuando permites que la emoción haga su trabajo legítimo de informar, y además se arrogue el trabajo de tu razón de decidir qué hacer con la información, el resultado es invariable e inevitablemente catastrófico. Decisiones tomadas con la urgencia irracional de quien huye de un incendio aplicadas a situaciones cotidianas que no son incendios y que requerían la calma de un estratega, no el pánico de un fugitivo. Tu tarea para esta lección es practicar la separación consciente entre información e instrucción al menos 3 veces hoy. Cada vez que una emoción aparezca y quiera que actúes inmediatamente, cada vez que sientas la urgencia de hacer algo ahora mismo antes de que tu razón tenga tiempo de opinar, detente. Y escribe en tu mente o en papel, si lo tienes disponible, 2 cosas completamente separadas. Primero, la información que la emoción trae. Estoy sintiendo rabia porque mi compañero de trabajo se atribuyó mi idea en la reunión. Esa es la información legítima, válida, útil, merece tu atención y tu consideración seria. Segundo, la instrucción que la emoción quiere imponer. Debo ir a confrontarlo ahora mismo delante de todos, alzar la voz para que todo el departamento escuche, acusarlo públicamente y dejarlo en evidencia como el ladrón de ideas que es. Esa es la instrucción urgente que la emoción empaquetó junto con la información. No la ejecutes automáticamente. Evalúala primero con tu consejo interior. Pregúntale a tu razón, a tu experiencia, a tu prudencia y a tu calculadora de consecuencias. ¿Esa instrucción produce el mejor resultado posible para mí a largo plazo? ¿Me acerca a donde quiero estar profesionalmente o me aleja? ¿Resuelve el problema o crea 3 problemas nuevos? La satisfacción momentánea de confrontar vale el costo potencial en relaciones profesionales, en reputación, en la percepción que mis superiores tienen de mi madurez emocional. La respuesta honesta a esas preguntas es tu decisión real, no la instrucción impulsiva de la emoción. La conclusión informada de tu razón después de recibir, escuchar, agradecer y evaluar críticamente la información que la emoción te trajo como mensajero legítimo, pero como dictador ilegítimo. 9ª lección estoica. Cada explosión emocional que justificas con "así soy yo" es una renuncia voluntaria a convertirte en quien podría ser. Así soy yo. 3 palabras. Las 3 palabras más destructivas que puedes pronunciar sobre ti mismo. Las 3 palabras que funcionan como una lápida de granito sobre la tumba de tu potencial.
Las 3 palabras que cierran la puerta de tu transformación con un candado que solo tú puedes abrir, pero que te niegas a tocar porque esas 3 palabras te convencieron de que la puerta no existe, de que no hay nada al otro lado, de que la persona que eres hoy, con todas sus explosiones emocionales, con todas sus reacciones descontroladas, con todos los daños que esas reacciones han causado a las personas que más quieres, es la versión final, definitiva, inamovible de ti mismo. Cada vez que explotas emocionalmente y dices, así soy yo, como explicación, como justificación, como escudo defensivo ante quienes cuestionan tu comportamiento o ante tu propia conciencia que sabe que lo que hiciste estuvo mal, estás haciendo algo que necesitas ver con total claridad porque es la maniobra más autodestructiva que realizas con regularidad. Estás eligiendo la comodidad conocida de quedarte exactamente como estás sobre la incomodidad desconocida de convertirte en alguien mejor. Estás eligiendo la identidad familiar del que reacciona sin control, porque es la identidad que conoces y que dominas aunque te destruya, sobre la identidad desconocida del que responde con conciencia, porque es una identidad que nunca has explorado y que te da miedo explorar porque no sabes cómo se siente ser esa persona. Estás eligiendo la versión fácil de ti, la que no requiere trabajo ni disciplina ni la incomodidad de cambiar hábitos profundamente arraigados, sobre la versión que requiere esfuerzo diario, pero que produce resultados que la versión fácil nunca va a producir. Y estás disfrazando esa elección cobarde de naturaleza inmutable para no tener que admitir, frente a ti mismo y frente a los demás, que es una elección, que podrías elegir diferente, que tienes la capacidad de elegir diferente, y que cada día que no eliges diferente es un día que le regalas a la versión más pequeña de ti mismo. Así soy yo. No es una descripción de tu naturaleza genética ni de tu composición neurológica, ni de ninguna condición fija e inalterable de tu ser. Es una declaración de rendición disfrazada de autoconocimiento. Es decirle al universo, me niego a trabajar en esto. Es decirle a las personas que dañas repetidamente con tus explosiones emocionales, acostúmbrense a esto porque no tengo la menor intención de hacer nada al respecto. Es decirle a tu pareja, aprende a vivir con el miedo de no saber cuándo voy a explotar porque yo no pienso aprender a no explotar. Es decirle a tus hijos, normalicen este comportamiento porque su padre lo normalizó y ni siquiera va a intentar cambiarlo. Es decirte a ti mismo, cada vez que lo pronuncias, el hombre extraordinario que podría ser si entrenara su control emocional con la misma disciplina con la que entreno mi cuerpo o mi carrera profesional, es un hombre que nunca voy a conocer porque prefiero la comodidad mediocre de ser el hombre descontrolado que ya soy. Piensa en lo que realmente estás declarando cada vez que usas "así soy yo" para justificar un comportamiento que en el fondo sabes que es inaceptable. Estás declarando que tu capacidad de crecimiento personal tiene un techo y que ya lo tocaste. Que la persona que eres hoy, con todas sus reacciones destructivas que has visto causar daño real a personas reales que te importan de verdad, esa persona es la versión final. El modelo definitivo. La última actualización del software de tu personalidad. Que no hay un parche disponible. Que no hay una versión mejorada posible. Que no existe una versión de ti que responde con calma estratégica, donde la versión actual grita con furia ciega. Que no existe una versión de ti que evalúa antes de actuar, donde la versión actual explota primero, piensa después y se arrepiente tercero. Que no existe una versión de ti que elige conscientemente su respuesta, donde la versión actual obedece automáticamente a cualquier impulso que aparezca con suficiente intensidad. Eso es exactamente lo que declaras cada vez que pronuncias esas 3 palabras. Y es mentira. Es la mentira más cómoda y más costosa que te cuentas a ti mismo. Cómoda porque te libera inmediatamente de la responsabilidad incómoda de trabajar en tu carácter, de admitir que necesitas mejorar, de enfrentar la realidad de que lo que estás haciendo no funciona y que seguir haciéndolo esperando resultados diferentes es la definición textual de insanidad. Costosa porque cada año que pasa creyendo esa mentira, cada año que pasa viviendo bajo el techo de "así soy yo", es un año más que la persona que genuinamente podrías ser si hicieras el trabajo espera pacientemente al otro lado de una puerta que tú te niegas a abrir porque te convenciste de que la puerta es una pared. Los estoicos rechazaban esta idea con una vehemencia absoluta que no dejaba espacio para la ambigüedad. Para ellos, el ser humano es un proyecto en construcción permanente desde el primer día hasta el último. No un producto terminado que viene de fábrica con especificaciones fijas e inalterables.
Marco Aurelio se transformó durante toda su vida de maneras que son documentables y verificables. El Marco Aurelio impaciente y privilegiado de los 20 años no se parece en nada al Marco Aurelio sereno y profundo de los 30. El de los 30 no se parece al de los 40. El de los 40 no se parece al que escribió las meditaciones en sus últimos años de vida, enfrentando la adversidad más aplastante con una calma que parece sobrenatural, pero que no es más que el resultado acumulado de décadas de entrenamiento deliberado. Si Marco Aurelio hubiera dicho, así soy yo, a los 20 años y hubiera dejado de trabajar en su carácter, el mundo nunca habría conocido al emperador filósofo, habría conocido a otro joven romano privilegiado con las mismas reacciones impulsivas e inmaduras que cualquier otro joven romano privilegiado de su época. Olvidado por la historia junto con miles de privilegiados que nunca tuvieron la humildad de admitir que necesitaban cambiar. Séneca se transformó radicalmente a lo largo de su vida de una manera que él mismo documentó con honestidad. El Séneca joven era ambicioso hasta la obsesión, impaciente hasta la ansiedad, dado a excesos que él mismo criticaría décadas después con la perspectiva de alguien que los vivió y que sabe exactamente lo que cuestan. Ese Séneca joven no se parece al Séneca maduro que escribió las cartas a Lucilio, con una sabiduría sobre el control de los impulsos que solo puede venir de alguien que pasó décadas trabajando en dominar exactamente los impulsos que en su juventud lo dominaban a él con total impunidad. Si Séneca hubiera dicho, así soy yo en su juventud, y hubiera dejado de trabajar en su carácter, nunca habría producido las obras que han transformado millones de vidas durante 2 milenios. Habría sido otro senador romano más, olvidado junto con miles de senadores que nunca tuvieron la honestidad de mirarse al espejo, ni la disciplina de cambiar lo que veían. Epicteto es la demostración más poderosa de que, así soy yo, es una mentira cobarde. Transformó la identidad de esclavo en la identidad de maestro, la identidad de víctima en la identidad de sabio, la identidad de impotente en la identidad de libre. Si en algún momento de su vida como esclavo, mientras le rompían la pierna, mientras lo maltrataban, mientras el mundo le decía con cada acción que no era nada y que nunca sería nada, hubiera aceptado esa narrativa como su naturaleza inmutable, si hubiera dicho, así soy yo, un esclavo, un hombre roto, esto es todo lo que puedo ser, la historia del pensamiento occidental sería fundamentalmente diferente y empobrecida. Pero no lo dijo. Se negó con cada fibra de su ser a definirse por sus circunstancias presentes ni por sus reacciones presentes. Se definió por quien estaba dispuesto a convertirse con trabajo diario, con disciplina implacable y con la negativa absoluta de aceptar que la versión actual de sí mismo era la versión final. Hay algo que necesitas entender sobre la frase «así soy yo», que la hace especialmente venenosa y especialmente urgente de eliminar de tu vocabulario. No solo te afecta a ti, afecta profundamente a todos los que te rodean y que dependen de ti para su seguridad emocional. Cuando dices, así soy yo, para justificar una explosión de ira frente a tu familia, lo que le comunicas a tu pareja, con o sin palabras, es, acostúmbrate a vivir con la incertidumbre de no saber cuándo voy a explotar otra vez, porque yo no tengo la menor intención de trabajar en evitarlo. Lo que le comunicas a tus hijos es, aprendan que los adultos no controlan sus emociones, que las explosiones son normales, que la forma en que su padre reacciona es la forma en que los hombres funcionan, porque su padre decidió que así es él y que no va a cambiar. Estás programando a tus hijos para que repitan exactamente tus patrones cuando sean adultos. Estás plantando en su cerebro en desarrollo la semilla de que la reactividad emocional es naturaleza y no hábito. Y esa semilla va a dar frutos durante décadas en sus propias relaciones, en sus propias familias, en sus propios hijos que heredarán la misma mentira generacional de que así somos, como si la esclavitud emocional fuera un rasgo genético y no un patrón aprendido que puede desaprenderse con trabajo. Tu tarea para esta lección es eliminar así soy yo de tu vocabulario de manera inmediata e irrevocable y reemplazarlo cada vez que aparezca en tu mente o en tu boca, con una frase que abra puertas en lugar de cerrarlas. Así he sido hasta ahora, pero estoy entrenando para ser diferente. Esa frase reconoce la realidad de tu patrón actual, sin convertirla en sentencia permanente. Admite el comportamiento pasado sin declararlo inmutable. Acepta honestamente tu punto de partida sin confundirlo con tu destino final. Hoy, cada vez que te sorprendas a ti mismo pensando,
Es que así soy yo, como justificación automática para un comportamiento que tu versión más racional y más consciente no aprobaría. Deténlo. Córtalo en seco antes de que termine de formarse y reemplázalo conscientemente. Así he sido hasta ahora. Estoy entrenando para ser diferente. Esa corrección lingüística parece menor, parece un simple juego de palabras, pero es una revolución interior de proporciones que no puedes anticipar. Porque cambia tu identidad de producto terminado a proyecto en construcción, y un proyecto en construcción tiene un futuro que el producto terminado no puede ni soñar. 10ª lección estoica. Hoy comienza el entrenamiento más importante de tu vida. Porque el hombre que no gobierna sus emociones será gobernado por ellas hasta el día de su muerte. Hemos llegado a la última lección de este episodio. Y quiero que entiendas algo con la seriedad absoluta que merece, porque de tu comprensión de esto depende si lo que escuchaste hoy se convierte en transformación real o en otro episodio de podcast que escuchaste que te hizo sentir algo durante 30 minutos y que olvidaste antes de que terminara la semana. Lo que empezó hoy no es un episodio de contenido que consumes pasivamente mientras haces otra cosa. Es el inicio de un entrenamiento que, si lo tomas en serio, si aplicas las herramientas que te di con la consistencia de quien entiende que esto no es entretenimiento sino supervivencia emocional, va a cambiar la estructura fundamental de cómo experimentas cada día de tu vida. No la vida en abstracto, no la vida en general, tu vida concreta de mañana. La del próximo lunes cuando llegas al trabajo y tu jefe dice algo que te irrita. La de la próxima discusión con tu pareja cuando la tensión sube y tus viejos patrones quieren tomar el control. La del próximo momento con tus hijos cuando la paciencia se agota y la parte primitiva de tu cerebro quiere gritar lo que la parte racional sabe que no debe gritar. Cada uno de esos momentos es un campo de entrenamiento. Y lo que haces en cada uno de esos momentos determina si estás avanzando hacia la libertad interior o si estás reforzando las cadenas de la esclavitud emocional que llevas toda tu vida alimentando sin saberlo. Este es el entrenamiento más importante que vas a hacer en tu vida. Y no es una exageración retórica, es una evaluación fría de prioridades. Más importante que cualquier entrenamiento físico que puedas hacer, porque puedes tener el cuerpo más fuerte y más sano del mundo y que una emoción descontrolada destruya tu matrimonio, la relación con tus hijos o tu reputación profesional en 30 segundos de locura breve que ningún músculo del mundo puede prevenir. Más importante que cualquier educación académica porque puedes tener el título más prestigioso y el conocimiento más extenso del planeta y que un impulso no filtrado, una respuesta reactiva en el momento equivocado frente a las personas equivocadas, arruine tu carrera de una manera que ningún diploma puede reparar. Más importante que cualquier habilidad profesional porque sin control emocional, sin la capacidad básica de responder en lugar de reaccionar cuando la presión sube, todo lo demás que construyas en tu vida está en riesgo permanente y constante de ser destruido por la misma persona que lo construyó. Tú, en un momento de locura breve, donde dejaste de ser tú y permitiste que una emoción de 30 segundos tomara decisiones con consecuencias de 30 años. Marco Aurelio entendía con una claridad cristalina que el entrenamiento emocional no es un lujo opcional para personas con inclinaciones filosóficas y tiempo libre de sobra. Es una necesidad tan básica e innegociable como comer, como dormir, como respirar. Escribía cada mañana como parte de su entrenamiento emocional diario, no cuando se sentía inspirado, cada mañana. Se preparaba mentalmente para lo que el día iba a traer con la misma disciplina con la que un soldado se prepara para la batalla. Se recordaba los principios que iban a guiar sus respuestas ante la adversidad inevitable que cada día traería. Practicaba la pausa mental antes de necesitarla en una crisis real. Fortalecía su capacidad de responder con calma deliberada antes de que la tormenta emocional llegara y pusiera a prueba esa capacidad. No esperaba a que la crisis apareciera para empezar a entrenar. Eso habría sido como esperar a que el incendio estallara para aprender a usar el extintor. Entrenaba todos los días, los buenos y los malos, los fáciles y los difíciles, para estar listo cuando la crisis llegara sin previo aviso, como siempre llegan las crisis. Y la crisis siempre llegaba. Cada día traía una nueva provocación, una nueva injusticia, una nueva tentación de reaccionar con la velocidad del instinto en lugar de responder con la sabiduría de la razón entrenada. Y cada día, Marco Aurelio estaba un grado más preparado que el anterior porque había entrenado una vez más. Séneca,
Describía el entrenamiento emocional como el mantenimiento preventivo del alma, con una precisión que conecta directamente con tu vida cotidiana. Así como mantienes tu cuerpo ejercitándolo regularmente para que no se deteriore hasta el punto de la enfermedad. Así como mantienes tu auto llevándolo al mecánico antes de que se descomponga en medio de la autopista. Así como mantienes tu casa reparando las grietas pequeñas antes de que se conviertan en daños estructurales. Debes mantener tu capacidad de control emocional practicándola activamente, diariamente, antes de que la necesites en una emergencia emocional donde todo está en juego. Porque en la emergencia emocional, cuando la ira explota, cuando el miedo paraliza, cuando la ansiedad abruma, no hay tiempo para entrenar. En la emergencia solo puedes usar lo que ya entrenaste previamente en los días de calma. Si no entrenaste nada, si llegaste a la emergencia emocional sin preparación, la emergencia te va a encontrar completamente desarmado y la emoción va a ganar la batalla como ha ganado cada vez que te encontró sin la preparación mínima para enfrentarla. Epicteto lo ponía en términos que eliminan cualquier espacio para la procrastinación o la excusa. ¿Cuándo vas a empezar a vivir como la persona que quieres ser? Mañana, el próximo mes, el próximo año. Cuando las condiciones sean perfectas, que es otra forma de decir nunca. El tiempo pasa con una velocidad que no puedes frenar y no espera a que te decidas. Cada día que postergas el inicio del entrenamiento emocional, es un día más que vives como esclavo de tus impulsos, teniendo la llave de tu liberación en el bolsillo y negándote a usarla por la misma razón por la que has evitado todo lo incómodo en tu vida, porque el cambio requiere esfuerzo y la esclavitud no requiere nada excepto tu sumisión. El hombre que no gobierna sus emociones será gobernado por ellas. No hay punto medio. No existe la opción cómoda de no gobernar activamente tus emociones y que ellas tampoco te gobiernen a ti. Como si pudieras declarar una tregua con tus impulsos y vivir en una zona neutral donde nadie manda. O las gobiernas tú con conciencia, con entrenamiento, con la disciplina diaria que esta serie te va a dar herramienta por herramienta durante 12 episodios, o ellas te gobiernan a ti con automatismos primitivos y con impulsos que fueron diseñados para sobrevivir en una sabana hace 100.000 años y que no tienen la menor idea de cómo manejar una discusión de pareja, una reunión de trabajo o un mensaje de texto provocador. No hay empate posible, no hay zona neutral, no hay medio camino. Es gobierno consciente o esclavitud automática. Y la elección entre las dos se renueva cada mañana de cada día del resto de tu vida. Lo que tienes ahora, después de este primer episodio de 12, son las primeras herramientas de un arsenal que va a crecer con cada episodio de esta serie. La conciencia fundacional de que eres el observador de tus emociones y no las emociones mismas. La práctica de nombrar lo que sientes con las palabras «estoy sintiendo esto» para crear distancia entre quién eres y lo que sientes. El inventario revelador de cuántas veces al día entregas el control de tu vida interior a personas y situaciones que no merecen ni un segundo de tu paz. La técnica matutina de Marco Aurelio para elegir el color de tus pensamientos antes de que el mundo pinte tu alma de los colores que le convienen. La respiración de los 3 segundos que crea el espacio sagrado entre estímulo y respuesta donde vive tu libertad. El inventario de costos de la ira que te muestra con números dolorosos lo que la locura breve te ha costado en relaciones, oportunidades y años de paz que no puedes recuperar. La prueba del tiempo de Séneca para separar la intensidad del ruido emocional de la verdad de la señal legítima. El mapa de tu esclavitud emocional que te muestra con precisión quirúrgica exactamente dónde están las cadenas que no sabías que llevabas. La separación entre información e instrucción que te permite escuchar a tus emociones con respeto, sin obedecerlas con sumisión. Y la eliminación de «así soy yo», reemplazada por «así he sido hasta ahora, pero estoy entrenando para ser diferente», como acta de nacimiento de tu transformación emocional. Tu tarea final para este episodio es comprometerte con un solo acto concreto de entrenamiento diario durante la próxima semana. Un acto, no 10. No un programa completo de transformación emocional con 50 pasos que abandonas al tercer día porque era demasiado. Un solo acto que puedas hacer cada día sin excepción, incluso el día más difícil de la semana, incluso el día donde todo sale mal y lo último que quieres hacer es entrenar algo. Y el acto que te sugiero, el más simple y al mismo tiempo el más transformador de todos los que puedo darte, es la revisión emocional nocturna. Cada noche, antes de dormir, durante 5 minutos que no son negociables, revisa tu día emocional con 3 preguntas. Primera,
¿Cuántas veces reaccioné hoy sin pensar? Solo cuenta, sin juicio, sin culpa, solo el número frío. Segunda, ¿en cuál de esas reacciones la pausa de 3 segundos habría cambiado el resultado? Identifica la más costosa del día, la que más daño hizo o la que más te avergonzó cuando la razón volvió. Tercera, ¿qué voy a hacer diferente mañana cuando una situación similar se presente? No una promesa vaga de voy a ser mejor, una acción concreta, específica, ejecutable. 5 minutos, 3 preguntas, cada noche, durante 7 noches consecutivas. Y al final de esa semana, compara el registro del día 1 con el del día 7. La diferencia no va a ser dramática. No vas a convertirte en Marco Aurelio en 7 días, pero vas a notar algo que ningún libro de autoayuda puede darte y que solo la práctica produce. La conciencia crece. La velocidad de la reacción automática que te ha gobernado toda tu vida disminuye un grado. El espacio entre el estímulo y la respuesta, ese espacio donde vive tu libertad, se amplía 1 milímetro, un solo milímetro. Y ese milímetro, mantenido con la consistencia de quien entiende que las transformaciones reales se construyen milímetro a milímetro y no en saltos mágicos de un día para otro, es el inicio de una transformación que va a convertirte en alguien que tu versión actual, la versión esclava de sus impulsos, no puede siquiera imaginar. Hemos llegado al final del episodio 1 de Domina tu mente. Esto es estoicismo para ganadores. Y lo que hicimos hoy fue algo que nadie más va a hacer por ti. Encender una luz en un cuarto donde has vivido a oscuras toda tu vida adulta sin saber que estabas a oscuras. La luz de la conciencia de que tus emociones te han estado gobernando sin tu permiso ni tu conocimiento. La luz de que existe un espacio entre lo que sientes y lo que haces. Un espacio diminuto pero infinitamente poderoso, donde vive una libertad que nunca has ejercido porque no sabías que existía. La luz de que los estoicos, hace más de 2000 años, ya habían mapeado completamente el territorio de la libertad interior y habían desarrollado herramientas para conquistar lo que tú hasta hoy no sabías que estaban disponibles para ti. Si este episodio te mostró algo que no habías visto antes sobre ti mismo, deja en los comentarios la frase que establecimos al inicio. Hoy dejo de obedecer a mis impulsos. Comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo, con alguien que pierde los estribos con una frecuencia que asusta a las personas que lo rodean y que luego se arrepiente con una sinceridad que no le sirve de nada porque el daño ya está hecho. Con alguien que dice, así soy yo, cada vez que explota como si fuera un diagnóstico médico irreversible en lugar de una falta de entrenamiento que puede corregirse. Con alguien que no sabe que hay un espacio entre lo que siente y lo que hace, y que en ese espacio microscópico está la libertad que lleva toda su vida buscando en el lugar equivocado, afuera, cuando siempre estuvo adentro. En el próximo episodio te voy a enseñar sobre ese espacio, el espacio sagrado entre lo que te pasa y cómo respondes, el lugar más pequeño y al mismo tiempo más poderoso que existe en el universo humano, el lugar donde Marco Aurelio gobernaba su mente antes de intentar gobernar un imperio, el lugar donde Epicteto era completamente libre mientras su cuerpo seguía encadenado. El lugar donde Séneca encontraba una calma irrompible mientras el mundo a su alrededor ardía y se desmoronaba. El episodio 2 se llama Entre lo que te pasa y cómo respondes. Hay un espacio que cambiará tu vida y va a darte las herramientas para habitar ese espacio con la maestría de alguien que entiende, con cada célula de su ser, que la libertad verdadera no está en poder ir a donde quieras, ni en poder comprar lo que quieras, ni en poder hacer lo que quieras. Está en los 3 segundos entre el estímulo y la respuesta que hoy, en este episodio, empezaste a descubrir que existían. Esto es estoicismo para ganadores. Esto es Domina tu mente. Y hoy, por primera vez en tu vida, viste las cadenas invisibles que llevas por dentro. En la próxima sesión vamos a empezar a romperlas, una por una, eslabón por eslabón, hasta que la única persona que gobierne tu interior seas tú. Tu voz es esencial aquí. Cada reflexión que compartes fortalece y eleva a esta comunidad, porque este no es un espacio cualquiera. Es un círculo de mentes que eligen vivir con conciencia, con disciplina y con carácter. Cada uno de ustedes deja una huella, y la reflexión que reciba más apoyo será fijada como estandarte de este lugar, no como un adorno,
sino como un recordatorio del tipo de guerrero que decide pensar, sentir y actuar con claridad estoica. Porque esta es una comunidad que no huye del dolor, lo atraviesa con coraje. Una comunidad que no busca consuelo barato, busca sabiduría. Una comunidad que no se quiebra ante la adversidad, la transforma en fuerza. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está cambiando. Algo despierta, algo pide más. Por eso, antes de irte, ve a la descripción. Allí encontrarás los caminos que hemos preparado para que continúes fortaleciendo tu mente. No están puestos al azar. Cada uno existe para ayudarte a profundizar, templarte por dentro y volver, una y otra vez, a ese lugar donde nada ni nadie te arrebata la paz. Suscribirte no es un favor al podcast, es un acto de respeto hacia ti mismo. Es decidir que no quieres volver a vivir en automático. Es comprometerte a pensar distinto, a sentir con más orden, a vivir con más intención, porque cada lunes, miércoles y viernes, publicamos reflexiones diseñadas para acompañarte cuando la vida pesa, cuando la mente se agita, cuando necesitas una palabra que te recuerde quién eres. No seguirnos es arriesgarte a perder justo la lección que podrías necesitar en el momento más difícil. Y si eliges ir un paso más allá, si eliges convertirte en miembro, entiende algo con total claridad. No estás donando, estás sosteniendo una misión. Gracias a ti, esta llama no se apaga. Gracias a ti, podemos seguir expandiendo el estoicismo como refugio para miles de personas que hoy luchan por no rendirse. Tu aporte permite que este podcast siga vivo, fuerte y creciendo. No eres un espectador, eres parte del pilar que sostiene esta comunidad. Y si todavía sientes que tu alma te pide algo más profundo, más estructurado, más transformador, entonces entra a estoicismoparaganadores.com. No para entretenerte, para transformarte. Allí encontrarás herramientas diseñadas para templar tu carácter, cuadernos de disciplina mental, ejercicios de introspección, prácticas de orden interno y guías para fortalecer tu percepción. Cada producto digital no solo te entrega claridad, también nos ayuda a llevar este mensaje más lejos, a quienes más lo necesitan. Con cada descarga, te conviertes en parte activa de esta misión. Gracias a ti, este movimiento no se detiene ni deja de despertar conciencia. Así que recuerda, estoicismoparaganadores.com. Nos vemos en nuestro próximo encuentro de Estoicismo para Ganadores, donde seguiremos explorando las riquezas de la sabiduría estoica aplicada a la vida cotidiana. Mientras tanto, aprovecha las sesiones recomendadas que encontrarás en la descripción para continuar tu camino. Y hasta que volvamos a encontrarnos, no olvides esto. Eres el dueño de tu percepción, el guardián de tu paz y el guerrero de tu propia batalla. Ese es el legado del estoicismo. Ese es el arte de ser invencible.